Es cuestión de horas, quizá de unos cuantos días, pero de que esta semana habrá gobernador interino, nadie lo duda. La pregunta es, ¿quién será la o el elegido? A partir del escenario político derivado de la cerrazón de Marco Cortés por no proponer una terna que identifique a su partido con el interino, es que ha venido tomando fuerza la idea de que el elegido sea un personaje que no resulte ajeno a la sociedad poblana. O sea, existe una idea generalizada en cerrarle el paso a alguien que no tenga el reconocimiento social y tampoco la aceptación de los grupos políticos en juego. Los diputados locales vienen haciendo su tarea dentro del marco nacional con el fin de impedir que un miembro del morenovallismo sea el elegido, idea que, según se aprecia, no solo es aceptada por una buena parte de los poblanos, también por varios líderes de grupos políticos que desean practicar la democracia en la elección extraordinaria. Cercanos al exgobernador Gali, impulsan perfiles como los de Ignacio Alvízar, quien tendría respaldo entre el gremio magisterial, o el de Héctor Sánchez, representante del Foro de Abogados de la Nueva Generación. La necedad de mantener a Rodríguez Almeida por parte del PAN ha despertado molestias entre los afiliados. No lo conocen, no lo han visto nunca en algún evento del partido, y qué decir de la sociedad poblana, lo considera un policía, no un político. Con la inscripción de Guillermo Pacheco Pulido en la lista de aspirantes se ha dado un giro a los perfiles de quien deba asumir el cargo de gobernador interino. A lo largo de su vida profesional como abogado y político, ha hecho miles de amistades. Ha sido una especie de político local nunca bien valorado por los grupos nacionales en el poder. La corriente de quienes consideran que Puebla necesita ser gobernada por uno de los suyos ha crecido. Se han dado manifestaciones públicas en redes sociales y declaraciones formales de líderes empresariales, políticos de varias corrientes ideológicas para que sea el gobernador interino, pues no se le ve como parte de una avanzada que vaya a favorecer a alguno de los próximos contendientes. Pacheco Pulido terminaría así una larga trayectoria en la política poblana, permitiendo quizá con su experiencia de hábil negociador una contienda limpia, democrática, útil para la convivencia de los poblanos. O por lo menos así me lo parece. Los periodistas. Pues qué tal, muy buenos días, estamos con ustedes por aquí ya en este lunes que parece será muy importante para la política poblana. El Congreso se reúne a las 11 de la mañana, la comisión específica para designar al gobernador interino, y a la 1 de la tarde tendremos ya el pleno de los diputados, y con esto pues procederá a designar, que ya está en boca de todos, al gobernador interino. Este es uno de los temas fundamentales para el programa de hoy, el nuevo escenario que se genera a partir de un gobernador que parece, todo indica, camina como pato, hace cuacuá. Y es un ganso. Y es un ganso. No, bueno, parece que es Guillermo Pacheco Pulido. El martes de la semana pasada nos concedió a las 8:15 de la mañana una entrevista, y de ahí se desencadenó todo este asunto que yo le pregunté si quería ser realmente gobernador interino, porque eso que ande jugando con tu nombre para una situación de estas no es tan agradable. Y dijo sí, y ahí voy, y se inscribió ese día, y todo ha ido caminando según parece conforme a lo que ellos piensan que debe ser. Este es un tema. El otro tema, por supuesto, es la separación de Luis Bank del gabinete y la advertencia de que hasta que haya gobernador interino decidirá si participa o no en la elección extraordinaria. El huachicol, el accidente de Hidalgo, que es algo terrible, que ya van 86 muertos, que es incontrolable y que ya muchos empiezan a considerar que lo que para Peña fue Ayotzinapa, para López Obrador, en menos de 2 meses de gobierno, es el tema del gasoducto que puede ser explotó en porque ya se habla de negligencia de los militares, ya hay una denuncia de los derechos humanos por el comportamiento de los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un poblano perdido en las calles de Madrid, sin taxis, hoy se amaneció sin taxis. Yo le avisé que había huelga de taxis, no me lo creyó, pero hay un poblano que anda por allá perdido en las calles de Madrid,
buscando la manera de explicarnos lo que sucede en nuestro país desde allá. Don Humberto Aguilar, muy buenos días. Hola, mi querido Jesús Manuel, buenos días, doctora Pepe, Manuel, buenos días, qué gusto saludarlos desde acá. Desde Madrid, caray. Qué envidia me das. Dime cómo se ven las cosas desde allá. Pues mira, la verdad es que hoy, dentro de unas horas, se conocerá cuál es el escenario que va a privar en nuestro estado. Si es Jesús Rodríguez Almeida, entonces se va a privilegiar esa cortesía política que se ha otorgado en otros casos similares, como el caso de Colima y otros, en donde cuando sucede una desgracia de esta naturaleza o el fallecimiento del gobernante, la propuesta viene del partido del cual emanó en su momento dicho gobernador. Este sería el escenario si Jesús Rodríguez Almeida es votado como gobernador interino. El otro escenario en el que Guillermo Pacheco Pulido pudiese salir con la mayoría de los votos, me parece que estará muy claro que hay un acuerdo entre el PRI y Morena en esta nueva conformación de lo que se ha conocido como el Primor desde hace ya algunos meses, cuando el PRI y su grupo parlamentario votaron a favor de varios de los asuntos relacionados con la administración de Peña Nieto, que fue denunciada por los diputados del PAN y que empezaron a acuñar este término primor. Posteriormente, allá en esta legislatura, el haber votado el tema del fiscal con el Morena los hace ver de esta manera. Hay muchos que consideran que este es el pago, o sería el pago, en su caso, a este voto que se dio en días pasados para aprobar el tema del fiscal. Y en el tercer escenario, bueno, pues yo creo que coincidirán conmigo que los poblanos estaríamos ya metidos en la lógica del absurdo, ¿no? Bueno, es que yo creo que para ser gobernador, entre otras cosas, hay que pasar la prueba del antidoping, pienso, no sé, creo que es un requisito sine qua non para darle el voto de confianza. Pero aquí entre nos, y si me permite ser claro, a este señor Rodríguez Almeida no lo conoce nadie en tu partido. Nunca ha militado en tu partido, nunca ha estado en una asamblea de tu partido, nunca ha dado una cuota a tu partido, nunca ha hecho una revelación ideológica ni del bien común, ni conoce los principios del PAN, ni mucho menos. ¿Cómo diablos van a tener a un gobernador que salga del PAN, que no milite en el PAN y que ni poblano es, don Humberto? Pues muy sencillo. Bueno, esto ha pasado en anteriores ocasiones también. Tony Gale no pertenecía al PAN, sin embargo, a nombre del PAN. Luis Bank jamás se inscribió al PAN y gobernó a nombre del PAN. Por eso yo siempre insistí, y hay una entrevista que me hizo Jesús Manuel Hernández hace un tiempo y que luego también declaré lo mismo en el periódico. Sí, que se armó un desorden, ¿verdad? Con ese comentario, ya me acordé. Yo dije que había que separar muy claramente lo que era el morenonismo de lo que era el panismo, que no es lo mismo. Y me parece que el tiempo me ha dado la razón. Desafortunadamente una desgracia viene a desatar rápidamente toda la lógica en la cual se movían determinados actores políticos. Y bueno, ahí está, por ejemplo, ya la carta de renuncia de Luis Bank, no solo a la jefatura de la oficina del gobierno del estado, previendo a lo mejor algo, o ya sabía algo, ojalá nos lo pudiera compartir después, pero también están anunciando que no va a contender en la elección extraordinaria porque tiene otros planes y compromisos. Todavía no lo asegura, ¿eh? No lo asegura. Yo ayer estuve en contacto con él, le pregunté, así con el estilo que me caracteriza, si esto significaba ya no participar en la elección extraordinaria, y me dijo, por el momento solo me separo de la función pública. Después del miércoles hablaré. Hay una carta que dice a mis colaboradores y amigos, les comparto que tomé la decisión de no participar. Sí, ¿te cuento la historia de la carta? No. Hay dos cartas. Pero claro, el que filtra las cartas
pues es obvio, es evidente que lo quiere fuera. Entonces, esto, mira, como ya no hay cabeza que gobierne, y ya no está Euquid, como ya no está Euquid, como ya no está Rafael, como ya nadie obedece a nadie, pues entras en una torre de Babel, mi querido Beto. ¿Cómo haces falta? Por eso No, ¿dónde está el PAN? Para que no me echaran la culpa de En Madrid. ¿Para qué te sales de la reunión? Oye, Humberto? pregunta Rodoreda, ¿dónde está el PAN? Y yo digo, en Madrid. Ahí está ahorita el PAN. Una parte importante. Pero analizando desde lejos este tipo de asuntos, me parece que va a dejar claro para la sociedad lo que es el panismo y si el panismo va a volver a resurgir. Evidentemente hay quien ataca al panismo diciendo que somos enanos, que si Moreno Valle nunca hubiéramos ganado una elección. No, antes de Moreno Valle ya habíamos ganado elecciones. Habíamos ganado Puebla, con Gabriel Mojosa, habíamos ganado Tehuacán y San Martín y Atlisco, las ciudades más importantes. Y yo creo que en el 2010, si bien es cierto que Rafael Moreno Valle aportó para ganar, también creo que si hubiese podido ganar en otro escenario, con Almatere, por ejemplo, a la cabeza. Pero bueno, estos son supuestos que uno simplemente recuerda y no se pudieron actualizar. Yo creo que es la hora de que los panistas decidan dar el paso al frente y bueno, salir adelante defendiendo la causa del PAN, a pesar de las críticas que vamos a tener, porque nos van a volver a decir que somos un partido que siempre perdió, que siempre estuvo al margen del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que aguantar y resistir eso. En todos los momentos nos hemos visto y hemos resistido. Qué complicado. Oye, es cierto que te saliste de la reunión del ¿qué día fue? ¿El miércoles o qué día fue? De la semana pasada. Donde estuvo Marco Cortés y que te saliste. Yo sabía que te ibas a Madrid, pero no sé si ese día es el que te fuiste. Sí, fue el jueves, justamente. Jueves. El jueves de la reunión, sí, me salí de la reunión porque yo esperé a que llegara el presidente, a que hiciera su exposición inicial, y bueno, ya después me parecía que los comentarios que iban a vertir todos los demás, pues ya no tenían razón. Y yo tenía otro compromiso más importante. Que era tomar el vuelo. ¿Y si estás emprendiendo el vuelo entonces a la candidatura? ¿Dónde usted? Pepe. ¿Estás emprendiendo el vuelo a la candidatura entonces? No. Yo estoy todavía valorando seriamente porque yo creo que después de que alguien, un gobernante, deja fuera a un político 8 años de su actividad local, es evidente que pues yo no tengo posicionamiento alguno en Puebla. Digo, 8 años fuera, pues de que fuera un artista de cine, y no lo soy y no lo pretendo ser. Hay que hacer y posicionarse. Creo que no soy la mejor carta de posicionamiento político en el Estado, en el municipio, y hay que valorar muchas cosas antes de poder tomar una decisión de esta naturaleza. Bien. ¿Dónde has comido? Comí el otro día en un lugar muy bueno, en la calle de Segovia, que se llama el Charlie Champagne. Extraordinaria comida fusión. Ayer fui a comer a Parrondo, ahí con Nicolás. Unas hamburinas. Ahí está Alfonso enfrente, el poblano, Alfonso. Exacto, Alfonso, ahí lo saludé ayer. Y hoy tenía ganas de comer un asado. ¿Cómo está cómo está hoy el día? ¿Hace frío? No, está a 10 grados, bastante aceptable, hay sol. Bueno. Un día que estuvo muy feo ¿Fue gastronómico que llovió. Es una plática. El sábado que llovió todo el sábado, pero todos los demás días ha estado Mira, estoy ahorita poniendo una fotografía. Por favor, puede guardar silencio y respetar a nuestro amigo. La doctora está insoportable. Estoy poniendo una fotografía que me mandó mi compadre de hoy a las
7 de la mañana, tiempo de México, o sea, a las 3 de la tarde, tiempo de Madrid, 2 de la tarde, de Puerta del Sol, llena de taxistas con una bandera de España por ahí. Están en el paro todos los taxis, se ve calle Mayor, todo lleno de gente. Podemos frente del ayuntamiento, y todo un relajo ahí que seguramente te tocará vivirlo en el transcurso de este día. En Barcelona también. También en Barcelona. Yo camino mucho, me la paso caminando. Ahorita, por ejemplo, tengo una reunión en una hora y media con la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, esta fundación que preside José María Aznar, Sí. para ver la posibilidad de un intercambio, hombre, tanto de editorial, de pensamiento, con la Fundación Rafael Preciado Hernández, y bueno, caminaré una buena parte de Madrid. Muy bien. Así que no creo que me afecte mucho, ¿no? Ay, metro. ¿Cuándo regresas? Yo el sábado estaré por ahí. Bueno. El sábado salgo el viernes y el sábado. Llegas el sábado. Bueno, pues si te da tiempo, pásate por Lardi, tómate un consomé y una media combinación a mi salud. Sí, ayer pasé por Lardi precisamente y no tuve tiempo para parar, pero como un día como hoy, hace 43 años el Concorde voló por primera vez. Sí, efectivamente. 12 años, Sí. lo recuerdo perfectamente. Ojalá volara ahora para estar más pronto en el pueblo, pero bueno, o sea, habrá que esperar. Bueno, gracias Beto, un abrazo. Mi querido José Manuel, querida doctora, querido Pepe, les mando Un abrazo, tigre. y los veo, espero la próxima. A ver, ¿cuándo te vemos por acá? Regresando. Gracias. Abrazos. Beto Aguilar Coronado desde Madrid. Doctora, Pepe, José Manuel, escenario complicado, ¿no? Los panistas intentan defender Lo indefendible, ¿no? Pero está raro porque definitivamente el candidato es este señor que actualmente está encargado del despacho, ¿no? Sí. De rancio abolengo poblano, ¿no? Según- Creo que su familia... Según tengo entendido, oí ahí en la mañana. Sí, pero la que van a elegir es a él o a la esposa, él. por favor. Oí en la mañana que todavía esperan y están esperanzados en una junta a las 9 de la mañana No, en la Secretaría de Gobernación, donde Marco no, ya tenía está. una cita, ¿no? No, ya está la tierra, ya es una... Bueno, sí, no, pero que era para empujar. De y buena que diera fuente la te orden. digo que desde la primera semana del accidente, del 25 de diciembre en adelante, la carta fue Rodríguez Almeida, se movieron todos los que quisieron moverse para ver cómo cambiaban el tema y sugerí que fuera una terna, se entrevistaron con Marco Cortés muchos, a Marco Cortés le dijeron muchos pública y privadamente, porque hay algunas columnas y algunas declaraciones, Rodríguez Prats, entre otros, lo puedes leer, en donde le decían es el momento de que te quites el tatuaje del morenovallismo y que salgas adelante por el partido Pues y no aceptes la imposición. ¿Qué sucedió? Aceptó la imposición. ¿Por qué? Pues porque según fuentes bien informadas, Confiables. De primera mano. lo De tienen primera mano. agarrado de donde a un hombre se le agarra cuando quiere moverse por otro lado. Entonces, pues ahí hay muchos asuntos que le comprometen y que le jalan las cuerdas, le jalan los hilos. Entonces, él entregó la plaza desde un principio, se dio, punto. Entonces, intentaron otros que metieran a Beto Aguilar, que metieran a Lalo Rivera, que metieran a panistas, ¿no? Que se discutiera el tema y que ante la Secretaría de Gobernación se presentara una terna por el PAN. Pero como no se hizo, trasladan todo al Congreso del Estado. Entonces el Congreso del Estado hace las negociaciones, hace toda que la política se mueve diferente, los compromisos ya son otros y las tendencias son diferentes y regresamos al escenario de los vasos comunicantes. Claro, y sobre todo que se vuelve también incongruente como un presidente de un partido, de un instituto partido a nivel nacional, presentó, defiende una propuesta que lo que voy es panista, es ¿no? independiente del PAN. Según las notas yo en la mañana, el señor Marco Cortés todavía estaba esperanzado. Sí, en una pero eso es reunión lo de que hoy, dice, eso es ¿no? lo que dice Para quién. que haya un cambio, ¿no? Mira, yo he recibido de todos ustedes una cantidad de notas y de columnas y de información que digo, de veras, son de risa, es de Yo no te mandan.
Aquí mis ojos, bueno, ya sabes, o sea, ya mandé a hacer un estudio rápidamente, Pepe, te fijas, doctora, ya mandé a hacer un estudio sobre este Pepe tema. se levantó la mano, sí. La bola. Bueno, es que digo, hay que... Yo no he mandado nada, yo mandé una. Hay que ver, hay que entender, hay que saber, hay que conocer de dónde vienen las informaciones negativas, de dónde vienen los ataques, de dónde vienen los rumores, de quién filtra, quién todo esto. Y con este asunto de los chats comunes y todo esto, ya todo el mundo es experto en el tema, y más vale preguntar y justificar y decir, espera tantito, vamos a ver si es cierto o no es cierto, ¿no? ¿Conviene que se diga o no conviene que se diga? El caso de hace 2 semanas de una persona que me preguntaron que si le había dado un infarto. Y no sé. Cuéntalo bien. Sí, pregunté y me dijeron, sí, está delicado, pero pide de favor que no se diga nada porque el asunto tiene que ver con lo que va a suceder con el tema de la política y todo esto. Lo van a descalificar si sabe que está en el hospital, cuarto 212, hospital plano de tal. Entonces yo dije, no es cierto. ¿Por qué? Pues porque te están diciendo, te piden de favor que protejas una información, ¿no? Punto. Bueno, esto que está sucediendo hoy con el tema de Memo Pacheco Pulido, que yo vi que hubo cantidad de gente que se manifestó públicamente, pero personas reales, de carne y hueso, automáticamente empezaron los duros de Morena, fíjate bien, que los tengo identificados bien por las redes sociales, ahí tu amiga esta que es asesora, te habló. Bueno, los duros de Morena empezaron a cuestionar el asunto de Memo Pacheco Pulido y a sacar una serie de informaciones que las colaron incluso a los portales nacionales, sí. Y empezaron los bots, y empezaron los trolls y todo este asunto contra Memo Pacheco, una serie de cosas. Que si su consuegro, que si sus hijos, toda la familia. Hasta don Macario, creo que salió, papá de Memo es don Macario, salió allá el asunto. Bueno, ¿por qué? Pues porque yo, como nunca antes vi, en los últimos 8 años, que la sociedad de Puebla saliera a defender a un personaje de la política. Este el tema, ¿eh? ¿Y a quién se supone que salió la sociedad poblana a defender? A Pacheco Pulido. Mucha gente salió. Públicamente, personalmente, físicamente. O sea, no troles, no filmillas ahí inventadas, no cuentas anónimas. Eso es lo interesante. No, y además, yo creo que no hay vuelta de hoja, ¿eh? No, y además para mí que Memo va a ser declarado el gobernador. Se escuchó antes de cuando se iba, antes de que se ratificara el triunfo de Marta Erika, de que si se anulaba también él era uno de los posibles para ser gobernador interino. Después más bien el mismo 24 se escuchaba, y decir, es el nombre la que se ha terna escuchado. Que te ponen, dices que Isla. Sí, no es Perdón, es una vacilada. Y el otro que no es poblano, o sea, está hecha la terna para que voten por Pacheco, por favor. Sí, y sobre todo que de manera como si no sale pero de manera muy natural, el PRI por quién va a votar. No salen papelitos donde resulta que sí es poblano. No, pero vamos, salir, el horno no está para bollos, José Manuel. O sea, ok, vamos a suponer que lo sea. ¿Tú te imaginas la ingobernabilidad que se presenta en 5 meses con un señor que no conoce Puebla, no, y además que no conoce a la sociedad poblana, y además en los nada? Yo lo que digo es que si estamos no podemos inventar a un Aarón Merino Fernández. Si estamos regresando y este señor es un policía, Pero lo más grave que se le salió de las manos el tema de la inseguridad de Puebla. Decir, o sea, ¿cómo vas a nombrar a alguien que es el culpable de la inseguridad? En los últimos años yo no nombro, se ha generado una complicación. Yo lo que digo es que tema de la inseguridad, si se regresa un poco a las formas políticas anteriores, pues habían papelitos. Pero a ver, creo que nos estamos como desviando lo que digo yo, o sea, si estamos regresando a la política anterior, pues antiguamente salían papelitos. Sí, daban las contestaciones a que no es esto, sí es esto, mira, aquí está el papel. Fíjate. El Congreso, la comisión específica para esto, porque no va a ser el pleno que lo nombre. No, tiene que nombrar el pleno. No, pero la terna la eligieron ya quienes. Los de la comisión, la Junta de Gobierno presenta, hace el análisis,
descalifica, califica, etcétera, borra todo. En un proceso todo Pero no creo que rarísimo. incluso el Salen único, tres nombres. que lo presentó firmado realmente fue Pacheco Pulido. No, eso no tiene nada que ver, no es requisito para ser No, es que considerado, hicieron un show no de es todo requisito, eso, ¿eh? todo estuvo perfectamente bien diseñado desde el origen, El Congreso define, la comisión, quienes sí, quienes no pasan la prueba del añejo. Y dice, tenemos a 3 candidatos y se ponen de acuerdo entre ellos. Y hay una fotografía donde están todos firmando el documento donde dicen, esta es la terna. Pon por favor el boletín, ponlo, porque ahorita van a ver nada más lo que pasa en el Congreso. Esto lo decidieron jugando póker. Ahorita te lo voy a demostrar. Lo decidieron jugando póker. Mandan el boletín, que van a ver ahorita, en donde asientan los nombres. 3 personas, Gerardo Islas Maldonado, Guillermo Pacheco Pulido y Jesús Rodríguez Almeida. Hoy a las 11 de la mañana esta comisión se reúne y van a votar de forma secreta, los miembros de la comisión, por quién. Y de ahí sale un nombre. Ese nombre, la comisión llegará a la 1 de la tarde y dirá, hemos decidido que el gobernador interino sea José Ojeda Bustamante. Votemos. Lo sometemos a la votación del pleno. Y ya. Entonces el pleno vota. Habrá uno que diga, no, che Pepe, ¿qué hijo? Pues si no es de Guerrero, ¿qué tiene que venir a gobernar Puebla? No, es que esto es lo otro, ¿verdad? Y otros hablan, no, hombre, gran académico, prestigiado, ¿no? Todo esto así funciona, así ha funcionado siempre. Las cargadas de un lado y las del otro lado. Del otro los negociados y los no negociados. Y los que están buscando la tablita de salvación. La semana pasada, Rodolfo Ruiz, en su columna del día jueves, publicó que Marcelo García se retiraba, pedía licencia del Congreso del Estado si el gobernador interino no era una persona afín a lo que él pensaba, a su partido. Por lo tanto, hay que ir pensando cómo se está descomponiendo, que ese es pasar al otro escenario. Pero sin embargo, ahí se está descomponiendo el morenovallismo e intenta surgir como amalgama el tonigalismo. Pero sin embargo es interesante. Con la reunión que hubo el pero sin embargo, yo creo tonigalismo, ¿no? Porque me gusta más tonigalismo. Sí, pero sin embargo también hay que meterle el otro ingrediente de que juega también Melquiades Morales, ¿no? Eso es otro asunto. Y que con Guillermo Pacheco, pues yo creo que hay no, al contrario, por supuesto que no. No estás hablando de 2 grupos políticos históricamente enfrentados desde la universidad. Bueno, ahí sí es que para entender esto hay que irnos a la historia de la UAP. Hay que irnos a la reforma universitaria, hay que irnos al grupo de los Palemones. Búscale. Y vas a encontrar las grandes divergencias ideológicas de unos y de otros. Vamos a estudiar, Pepe. Pero sin embargo, yo sí creo que hay puentes de comunicación ahí. Y es un personaje, digo, le va a tocar estos 6 meses, 5 meses, pues generar y acercar precisamente este tema más que para la gobernabilidad de lo que sucedió en los últimos 8 años. Sí, Melquiades ¿de qué lado jugó las canicas? Completamente del otro lado. Sí. Y con el marinismo también es interesante ver qué papel va a jugar. Puedes ponerla. No le si te mandé el correo ayer en la noche. Ahí te lo paso si quieres. Ahora también, yo creo que sí es importante. Está en el WhatsApp, también está. No lo puse en el WhatsApp porque no lo pude, bueno, por cuestiones de mi mi iPad que no tengo WhatsApp ahí. También yo lo tengo acá también. ¿Pero qué tienes? La carta que firma es el boletín. El boletín del Congreso. Sí, pero es que hay 2 boletines. Ok. Así como hay 2 cartas de banca, hay 2 boletines. El que filtraron y el... Exactamente. El real. Caray, compañera, te lo mandé desde anoche. Caray. No, eso no es. Eso que estás enseñando tú no es. Eso es lo que nos hicieron Eso creer. Eso no es. Vas a ver ahorita el boletín oficial del Congreso del Estado. Pero bueno, ahora, en la lógica de los 3 perfiles que se reducen a 2. Se reducen a 2. Sí, que finalmente, sí. En un caso, privilegias a un grupo. Y en el otro caso, de alguna forma, y por eso quería hacer alusión a este tema, que pareciera que en el otro
se vuelve más en la lógica de generar una alianza, pues es mucho más posible. Incluso lo decía Humberto, es decir, Humberto lo hacía de que el primor, pero no necesariamente, es decir, al final, si te vas de un lado o te vas del otro, a fuerza vas a caer en esa disyuntiva. Claro. Pero sin embargo, ¿cuál es el bien mayor? Ahí está, mira. ¿Sí? 20 de enero de 2019, boletín 271. La 60ª legislatura define tercia de perfiles para ocupar la gobernatura interina del Puebla. ¿Le puedes bajar? Sí. En el párrafo más abajo. Tercia de perfiles. Por eso hablabas de... En busca de los consensos que permitan a Puebla contar con el mejor perfil, garantizando gobernabilidad, paz y transparencia en su quehacer administrativo, las fuerzas políticas que conforman la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la 60ª legislatura del Congreso del Estado definieron la tercia de integrantes, de donde finalmente se elegirá a quien encabece el interinato del gobierno del Estado. Señores diputados, se sentaron a jugar póker para sacar una tercia. No se dice terna. Terna es mucho más. Es lo común y más en política. Prueba de qué. De que hay alguien que se fija en esas cosas y hay gente que no lee lo que manda, ¿verdad? Ahí está el boletín. Es para restregarse de la cara que lo haya escrito, te lo Sí, juro. que seguro a alguien se le ocurrió. No está firmado por nadie en especial, ¿verdad? Es el boletín. Tú estás diciendo Es el boletín oficial del Congreso. A Y las en 2 horas mandan otro diciendo, donde dice tercia debe decir terna. Terna. Sí, no, qué bárbaro. Pero bueno, me parece, a ver, no sé si como que por aquí debe ir el tema. Porque al final este tipo de redacción, creo yo, y pueden acribillarme que para eso estamos, creo yo que son errores menores, ¿no? O sea, si dice, una comisión que estoy define hablando, al gobernador interino estoy hablando. puede decir tercia en lugar de terna. O sea, Yo políticamente, creo que, a ver, espera, políticamente no es no. correcto. Yo Políticamente no es creo que correcto. estamos deteniéndonos en situaciones ¿Quién lo de revisa? carácter menor, porque Revisa el boletín. efectivamente no Un notario esto, deja si que la dice secretaria terna escriba o lo si que te quiera. escucha. Revisa. Entonces no escucha. Bueno. A ver, Pepe, te estaba platicando. Yo sí te estoy oyendo. Ay, José Manuel, qué lindo Olvídate que de tu así. crema, A ver, yo creo que si dice tercio, si dice terna, o sea, es ok. Pero es el boletín, lo está importante bien, es yo el entiendo eso. acuerdo. Vámonos al fondo de lo que está sucediendo políticamente Pepe sí hablando lo y en este escenario en donde, pues por supuesto, no acabamos de salir los poblanos. Tenemos, por supuesto, una terna, ¿no? Ya tenemos nombres en los que en unas horas más finalmente sabremos el nombre y el personaje que tendrá que hacer frente a la gobernatura interna de este estado por los próximos meses. Ahora, ¿cuál es la función del gobernador interino? Eso creo que también es muy importante que el auditorio y que la gente lo entienda, porque las expectativas van mucho más allá de lo que es el interinato. Entonces, por supuesto, escuchamos comentarios y vemos a las redes sociales explotar entre si bien es cierto, me uno al pensamiento de ustedes en el sentido de que quedan dos, o sea, ya este tercero no tiene ni para dónde jugar, y en política todo puede pasar, o puede ser Pacheco Pulido, o puede ser Almeida, no hay más para dónde hacerse. Ahora, cualquiera de los dos escenarios, por supuesto, pues va a mover muchos intereses, va a mover muchas ideologías y muchos grupos, por supuesto, de poder. Y aquí el gobernador interino deberá de tener mucho cuidado, porque del desempeño de esta gubernatura interina puede venir, por supuesto, el final, ¿no? O concluir con el proceso electoral que estamos nosotros próximos a celebrar para tener al gobernador de Puebla, ¿me explico? Ahora, no, yo insisto en este punto, no perdamos de vista que el gobernador interino para eso está, para velar porque las próximas elecciones se ejerzan de manera transparente, democrática. O sea, esta es su función y tiene que calmar y tiene que pacificar al Estado y tiene que darnos a nosotros los gobernados un ambiente, nos tiene que proporcionar un ambiente
de transparencia, de seguridad, en donde sabemos que nuestro voto finalmente va a ser respetado. Fíjate una cosa, a mí más preocupante que lo de tercia alterna, me preocupan los argumentos que dan para decir por qué estas tres personas, los requisitos que reúnen para ser propuestos, vamos a decir, y lo único que utilizan son tres palabras, ¿no? Que estamos seguros garantizan tres aspectos fundamentales para el bienestar y desarrollo de nuestro Estado: unidad, experiencia aprobada e imparcialidad. Yo no creo que la imparcialidad esté no, pero al 100%. Son los argumentos que te dan como los motivadores, como los que reúnen. Entonces, a mí que me digan dónde está la experiencia aprobada, pues Ángel Gerardo Islas, el haber sido secretario de Estado en un proceso. Ahora, esa es la experiencia. Sí, tienes todo. No, creo que fue ese secretario de Estado nunca. Sí, fue, claro que sí. de desarrollo social. Desarrollo social. Eso no es ser secretario de Estado. El secretario de Estado es el federal. Sí, bueno. El secretario Y sin embargo, con resultados no o necesariamente. que me digan que este señor que ha sido policía, ¿dónde está su experiencia? Ahora, pero sin embargo, pero permítame, mira, aquí se llama, las reglas que se generan aquí es que cuando tú participas y ahí ¿por qué no todos se suben jugaron, un poquito de nivel? Por eso, ahí jugaron todos los aspirantes. En su análisis, ¿por qué siguen al nivel del pasto? Sí, todo el Congreso, el Congreso ¿No se da marcó cuenta que lo que está en juego es el desmantelamiento del morenovallismo o el renacimiento del morenovallismo? O sea, la jugada es de tres bandas, por favor. Sí, ahora Memo Pacheco el primer día en la entrevista que le hago habla bien de Rafael. Sí, hizo bien esto, y de Marta Erika hizo bien esto. Sí. Y luego al día siguiente dice, y si yo soy elegido dejaré al mismo gabinete. Fíjate, el mensaje político. Ahora, en la práctica, el secretario general de gobierno, que es el encargado del despacho ahorita cuando llegue el gobernador interino, ¿qué es lo que procede? ¿Cuáles son las formas de la política? Señor gobernador, aquí tiene usted diferente. Todos la renuncian. Oye, ¿cómo? Contaba contigo. Y al estilo de Memo, por favor, man. ¿Y qué va a ser el de finanzas? Seguramente no salió una nota a media semana que Tobilla había renunciado, no sé quién me la mandó, que Tobilla renunció, que no sé qué, yo lo chequé y me dice, no, acabamos de hablar con él, pero, o sea, si tú dejas que sigan metiendo las manos el grupo morenovalista, así cohesionado, podemos esperar una elección manchada. Si tú quieres garantizar la única misión que tiene el gobernador interino, que es convocar a elecciones, es desmantelar todo el aparato económico que pueda hacer que se incline la balanza en favor de uno de los candidatos. Ahora, no es la única misión, ¿eh? El instituto, no es la única, pero esa es dentro de la más significativa. Es la que le dice, tiene 5 meses para eso. Sí, pero no, yo creo que hay varias importantes. El tema de la inseguridad en Puebla es un tema eso lo dijo ya. A ver, pero no nos perdamos, porque no va por ahí. El INE dijo, yo no le entro a las elecciones extraordinarias de Puebla porque no tengo dinero. Y no se lo y van todo a dar. El mundo está pidiendo que el INE sea el que opere en las elecciones de Puebla. Aunque ya está en el límite. El siguiente escenario, ¿cuál es? El gobernador interino le pedirá cuentas o la renuncia a los consejeros electorales. Crearán otro nuevo instituto estatal electoral. Tendrá tiempo para hacerlo. Fíjate lo complicado que es. Entonces, ¿qué resulta si dentro de 5 meses, que sea el proceso electoral en junio, decían, ¿no? En junio, ¿Qué les pareciera que haya robo de urnas, lo mismo, que suceda lo mismo y que se vayan a los tribunales nuevamente? Los de Morena y los del PAN, los del PRI. ¿Qué pasa con el interino? Ahí sí. Pues el interino va a prolongarse. Ahora, pero vamos otra vez al tema. Por favor, hombre. Vamos al tema otra vez original. Quien lo va a nombrar, según lo que entiendo, es la Junta de Coordinación. ¿Quién pertenece a la Junta de Coordinación? Uno de cada uno de los partidos. Entonces, pero ¿cuántos partidos? Lista, ¿no? Si cada voto es uno. Pero es secreto, ¿eh? No importa que sea secreto. Si cada voto es uno,
se vuelve complejo, porque ahí no tiene mayoría, no tiene mayoría Morena. La Junta de Coordinación lo que nombra es esta. No, en la Junta de Coordinación no tiene mayoría. Pero la Junta de Coordinación. Bueno, sí, siempre y cuando. La Junta de Coordinación nombra la terna. No, la terna ya está aquí. Es lo que la Junta de Coordinación nombra una terna que se la pasa a la Comisión de Gobernación. Bueno, ahí para sí tiene que mayoría. Ahí salga uno ahí que sí es el mayoría. que proponen al Pleno, que el que Ahí nombra sí es el tiene mayoría. Pleno. Ahí sí tiene mayoría. Ahí sí tiene mayoría Morena. Morena tiene mayoría. Okay, Sí, ya. pero a lo que voy es, no es la que nombra la terna fue la Junta de Coordinación. Esa fue la terna. Esa es la que nombró. A Ya ver, acabó. La acabó. Sí. No, pues ahí sí tiene la tiene controlado. Sí, Quería hablar con Héctor Alonso ahorita. A ver si ya está libre. Sí, ahora aquí es interesante si ahí tiene Morena la mayoría, pues difícilmente, aunque sea voto secreto, pues difícilmente Morena va a jugar de manera diferente, es decir, Guillermo Pacheco pues estaría de manera anticipada, ¿no? Y si el PAN está aceptando, todo indica que viene Memo Pacheco. y si el PAN aceptó eso es porque está claro que precisamente no está ese tema. Porque no tiene fuerza para sostener su postura. Sí. Luego entonces, es que el PAN no tiene ni siquiera unidad para no hay unidad. El panista está en Madrid. El otro panista salió peleado con Marco Cortés de la reunión. Genoveva Huerta no deja que nadie toque, la jefa de prensa sigue poniendo en su face imágenes de la gobernadora fallecida. No ha superado, pues. O sea, se está pasando por un momento donde las cabezas no están. Y ayer en la noche me pasaron un dato gravísimo de un familiar. Que si también se acaba de descomponer más el asunto. Sí, o sea, el tema es que las cosas por eso se la columna muy rápidamente. Por eso la columna de Rodolfo es interesante, pues significativa. Es decir, en este momento parece que se está desgranando, pues. No, está desgranado. Se está desgranando todavía aún más. Esta de la carta de Luis Bank también se vuelve también súper significativo. Es decir, que haya dos cartas, pues es que también hay voces interior de... El único que falta que diga que se sale es el señor que está de suplente del senador, porque de los tres que eran las cabezas, dos ya dijeron ya me voy. Por eso Tony Gali agarró el liderazgo, que no estaba ya estaba fuera completamente. Sí, él ya estaba fuera y sin embargo regresó a esa... Porque la reunión de apareció en esa reunión. Sí. No, todo fue planeado. No, perdóname, por favor. Tony se fue fue a ver lo de Smart City. Dice, iba a liderar o va a liderar ahí. No, se fue, tenía que irse a un asunto. Ya tenía programado desde el año pasado. Su esposa, etcétera. A la reunión manda a su hijo, como diciendo, pues, ahí está mi hijo, ¿no? Si quieren, tómenlo en cuenta. Pero yo les puedo asegurar que la relación entre el morenoísmo y Gali no es buena, no acabó bien. No. Las fricciones fueron terribles. Se comprometieron a darle 2 secretarías y le dieron a 2 secretarias. A ese nivel está el asunto. Entonces, ante la ausencia de las cabezas, ¿quién tiene la capacidad de reorganizar? Se dieron cuenta cómo empezaron a salir el PRD y Movimiento Ciudadano, Fernando Morales, que yo creo que no se puede solo, empezaron a salir criticando, diciendo, exigiendo al PAN, la reunión de Marco, no los invitaron, etcétera. ¿Qué hace Gali? Se mete y los jala. Y los vuelve otra vez y los mete en un escenario que no es morenovallista ya. No, pero independientemente tampoco es panista. Tampoco es panista. Claro. Incluso no prevalece el PAN en esa reunión. En esta reunión no aparece ni siquiera el PAN. Sí, no prevalece. O sea, ahí es un grupo como de amigos, como generando una nueva... Se está formando un nuevo grupo. Una nueva expresión política en Puebla. Esta parte exactamente de se está formando un nuevo grupo es el fenómeno interesante que deberíamos nosotros de extraer, por supuesto, y de analizar, porque al final desde el momento en el que fallecen Rafael y Marta Erika, en ese momento efectivamente comenzó a sentirse esta convulsión social, comenzó a sentirse esta turbulencia en donde, por supuesto, todos los que estaban dentro del grupo del morenovallismo se sintieron totalmente abandonados y perdidos. Ya no hay cabezas, ya no hay dirección, ya no hay liderazgo, ya no saben hacia dónde van.
Y empiezan, por supuesto, también a moverse las otras fuerzas, ¿no? O las fuerzas paralelas al partido, en donde ven una oportunidad, a la Acción Nacional, en donde se ve la oportunidad de fortalecimiento sobre lo que habían durante mucho tiempo tratado de desmembrar, de quitar fuerza, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo hoy. O sea, al ¿Les final doy otro dato? es la oportunidad. ¿Por qué llega Mario Bracamonte González a la delegación? A ver. Que ya fue desconocido por un grupo de ellos. Bueno, ya viste de dónde vienen los ataques contra Pacheco. Ahí los identificas. No, yo no digo que no. Bueno, ¿por qué? Porque Morena no es un partido todavía, Morena es un movimiento donde se sumaron todos los antisistema. Se sumó la izquierda tradicional de Puebla, La dura. se sumó la izquierda Radical. dura, se sumó la izquierda negociada, se sumó la izquierda trepadora, se sumaron los desempleados, se sumaron los antimoronegoñistas, se sumaron los que fueron traicionados por Peña Nieto, por el PRI, por Cacique, o por Cazoque, o por Cazuque. O sea, todos esos compusieron el Frente Juntos Haremos Historia. Fernando Manzanilla, Armenta, Nancy, José Juan, súmenle a los que estén en las listas. Pero cada uno de ellos representa a un grupo político que no necesariamente identifica con el otro. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, o sea, en este momento que sucede, pues que hay una descomposición en Morena, donde los radicales, los que vienen de raíz, quieren quedarse con el poder, ya tienen la presidencia municipal. ¿Y qué han hecho con la presidencia municipal? ¿Ustedes no creen que todo lo que está pasando en Puebla, que Claudia no resuelve, que ya va a ser 90 días o 100 días, no hay quejas a nivel nacional? No llegan con Yeco, no llegan con López Obrador, quejas de decir, oye, es que Puebla, pues, claro, ahorita López Obrador tiene cosas más importantes que fijarse en lo que pasa en la cuarta ciudad del país, ¿no? El tema del huachicol y todos los accidentes y demás, y su seguridad personal, y el tema de la economía, y los precios de garantía, y no sé qué tanto. Y hay el frío que hace en Palacio Nacional, que también es un conflicto que se puede formar. Entonces, Yeco viene, trata de negociar, trata de meter a la cintura al Armentia, ¿usted cómo se llama? El que estaba como encargado, ¿no? Ajá. Y no, y surge un personaje que desde hace cuánto tiempo ha estado en Morena. Desde hace cuánto tiempo Mario Bracamonte ha estado cerca de López Obrador en las lides como abogado, como representante de Morena en los órganos electorales. Y su familia. Y él también. Sí, la familia. Y él también. Entonces nombran ¿a quién? A un agente de la iniciativa privada, reconocido en el foro, con tradición de derecha en su familia, fíjate. Entonces, ¿quiénes protestan? Empresario, bien aceptado entre los grupos empresariales. Un abogado laboral o laborista, como se diga, un hombre con otra idea, con otras actitudes diferentes, que no quiere ser gobernador. Y eso también es Fíjense interesante. cómo esto a quién beneficia, a la concepción de Morena, que seguramente se instalará en Puebla. Y le da... No a la que tenemos. A Yeco es un tema donde le empiezan a quitar el liderazgo en la toma de decisiones de Puebla. Este es un tema también la nombra, quien lo nombra es Yeco. Sí, pero ahí no es una gente cercana a Yeco, pues incluso responde a otros intereses, no Y a Barbosa. Claro. Sí. No, pero me refiero, Bracamonte no es gente cercana a Barbosa. ¿Cómo no? Es más alto. ¿Barbosa? No, con Barbosa no. Sí, tiene. Bueno, él está bajo Cárdenas, acuérdense del desayuno. Sí. Pues ahí. Y eso creo que también se vuelve interesante, pues la llegada, porque sí, otras expresiones entran otra vez al juego en Puebla, ¿no? Y en Morena. Y sobre todo también ante se vio rebasado el Congreso, también es interesante decirlo, ¿no? Se vio rebasado Morena en esta coyuntura donde no hubo ningún liderazgo fuerte de primer nivel que agarrara el control de todo lo que pasó en Puebla, ¿no? Se vieron rebasados completamente, ¿no? Y eso, con este personaje, exactamente, pues, seguramente es para fortalecer y afianzar. Comienzas a darle horma al zapato. Entonces, en el interinato tienes a Pacheco, que conoce a los grupos, conoce a los líderes, sabe las historias de vida de cada uno de los que levantan la voz. O sea, un hombre que ha pasado por el tribunal, y que ha sido presidente, y que ha sido abogado de muchos poblanos,
Además con una gran trayectoria y carrera política. Sabe la historia de vida de todos. Y otro tema, que Entonces, también... oye, que está protestando ahí, Jesús Manuel, a ver, háblale. Y te va a leer la cartilla muy decentemente, va a decir, oye, acuérdate, Juan, cuando... Porque además tiene manera, Tiene manera de hacerlo, tiene manera de hacerlo. Por demás se dice un que... gran político. No es de confrontación. Y se dice que también sus hijos apoyaron a Morena. Uno de ellos sí. O sea, abiertamente ¿Y estuvo... por qué apoyó a Morena uno de sus hijos? Pues porque también lo persiguieron en 8 años. No lo dejaron hacer nada. Tuvieron que irse a hacer negocio a otra parte. Lo que muchos padecimos, la persecución. Entonces, La represión. la represión. Tristemente. Pues bueno, pues ya... Pues vamos al tema ya del... Bueno, yo creo mira, que hay que esperar que se den las 11 de la mañana, dices. Memo, Manuel. No, ahorita vamos a hablar con un diputado. Memo la supo jugar muy bien. Muy bien. Indiscutiblemente que la supo jugar muy bien. Lo que sí es de llamar la atención es de dónde están los partidos políticos. Ahora, es interesante también analizar... ¿Dónde están los partidos políticos? Están cooptados. Están cooptados por pequeños caciques. Eso es lo que está pasando. Unos cooptados y otros descabezados, que se quedaron huérfanos y no tienen. Pero a todo quién esto jalar. hay que agradecérselo a Rafael Moreno Valle. Descabezó a los partidos, anuló a la clase política de Puebla, cooptó a todos los partidos, los que no estaban con él, los corría. Ana Tere, ahí tienes un ejemplo. Y de ahí se pueden derivar No, en muchos el PRD, en el todo lo PRD, que todo sucedió. lo que sucedió, ¿no? Para meter a la gente que le fuera leal, que le sirviera a él, a un proyecto de él. Sí, Desaparece él. siguió su proyecto. ¿Y qué sucede? Se quedan sin cabeza y sin línea todos los demás. Sí, o sea, cuando no hay oposición, cuando la oposición está institucionalizada, pasa esto y pues todo el mundo no sabe ni qué hacer, ¿no? O sea, ¿a quién le va a pedir línea, no? Y esto precisamente lo que decía la doctora hace un rato, es decir, en este momento, ¿quién da línea? Y otra ¿Y cosa quién da que línea? podemos decir, aquí Puebla se descabezó. Y a nivel nacional, a los liderazgos nacionales, presidentes nacionales, Puebla se descabezó. No, pero fíjate que acabas de decir algo, No, yo no así, creo- que yo no acabas de creo decir que algo interesante, José Manuel. Oh, Yo creo que es una plaza políticamente interesante para el país. Se toman. fíjate que es interesante en la lógica, si tuviéramos liderazgos nacionales fuertes del PAN y liderazgos nacionales fuertes del PRI, otra cosa estuviera pasando en Puebla. Así es. Tenemos liderazgos nacionales débiles, donde realmente tienen tantos problemas en la lógica nacional que Puebla no puede ni siquiera pensar como Andrés Manuel. Sus problemas son tan grandes que Puebla no pinta, ¿no? En la lógica de los partidos del PRI y del PAN y del PRD, pues prácticamente no pinta. O sea, aquí hubiera sido interesante, con liderazgos fuertes, Puebla sería otra situación, otra completa. No hay liderazgos. No hay liderazgos, ¿sí? Y ya entrando en la lógica aquí con el esquema de Pacheco Pulido, o sea, ¿qué es lo que va a privilegiar? Pues? Y creo que esa es la parte interesante. Si fuera Almeida, ¿qué va a privilegiar? Y si es Pacheco, ¿qué va a privilegiar? No necesariamente... No va a pasar nada. Sí, bueno, va a controlar la elección, o tratar de controlar la elección, tratar de controlar el presupuesto y los dineros. El hombre, si no entiende Bueno. eso. Lo va a hacer el que lo hizo en la pasada, pero como el otro ya dijo públicamente que ya se se separó, fue. pues entonces lo hará escondido en Pero- una mapachera de La Paz o de donde sea. De la 9 Poniente. Que creo No que, es poniente. creo que eso también es muy significativo, es decir, este personaje que renuncia desde sus labores de la iniciativa privada, renuncia a su actividad pública, pues si no tenía ningún puesto público, ¿no? Para alejarse de la vida política, ¿no? Sin embargo, eso lo hace también evidente que las presiones de los grupos estaban terribles, ¿no? Y que su salida era para privilegiar que Almeida pues fuera tomado en cuenta, ¿no? Si no de otra manera, pues era también natural que se desechara, ¿no? Pero esa es también la fuerza pues de este personaje que renuncia. Y los demás que quedan, pues también pareciera que no tienen ninguna articulación. Eso a mí me es interesante de llamar la atención,
que hace un rato la doctora decía que fueron abandonados. Yo creo que ellos mismos se abandonaron entre ellos. Porque si se hubiera unido todo el grupo morenovallista, la verdad las cosas serían diferentes. Si hubieran cerrado filas. Pues, claro, pero sabemos que no fue así. No, entre ellos mismos se abandonaron y también otra de las cosas y habilidades de Moreno Valle era que los tenía enfrentados. Así es. Que no quería que tuvieran interlocución entre ellos. Y la única interlocución y quien dirigía el barco pues era él, y hacia abajo. Cada quien cumplía un propósito, y no era un propósito de ser grupo, de estar de manera integral, de manera articulada, sino cada quien, el que los articulaba era Moreno Valle, ¿no? Entonces se va, y ahí es cuando precisamente se da todo este abandono entre los que pertenecían a este grupo Moreno Valle, ¿no? Claro, y este fenómeno en el que vale la pena repetirlo, en donde se está tratando de gestar un nuevo grupo, un nuevo grupo con una filosofía más clara, más definida, que si bien es cierto el morenovallismo, de alguna manera, híjole, como que esta claridad no se terminaba de ver. Lo que se veía eran intereses, lo que se veía era Moreno Valle, era exactamente. No había nada más, en otra dinámica, me explico, pero no como filosofía de partido, que es en donde el propio PAN, el pragmatismo, por supuesto, exacto, que es en donde el propio PAN de origen, ¿no? Estaba tan molesto, tan sentido con toda esta. Desde hace mucho tiempo, corriente, ¿no? empezó esto. Los partidos perdieron ideologías y se fueron al pragmatismo. Todos. Claro, Entonces, pero desconocer. Pero fíjate, entonces, ¿qué fue lo los que partidos yo te la cambiaría. El resultado va a ser el mismo, pero los partidos fueron cooptados por el morenovallismo. Los que no se alinearon a la nueva tendencia o a la nueva práctica, al pragmatismo, los corrieron. los aislaron. Les hicieron la vida imposible, los persiguieron. Y para que no pudieran tener el control, compraron la maquinita para hacer las credenciales del partido y pusieron a votar a los fantasmas. En el PAN. En el PAN. En el PRD también. En el PRD hicieron lo mismo. Y en el PRI, entonces y en el PRI, inflaron el padrón para tener mayoría. Sí, pero eso entonces, los verdaderos dirigentes, los tradicionales dirigentes de toda la vida, chiquengo, así se dice en técnica, se fueron a volar. Pero por eso es que los partidos... Pero ponte a ver los otros partidos, ponte a ver qué pasó con el PRI. Pero si el PAN era el más fuerte... pero ponte a ver qué pasó con el PRI y ponte a ver qué pasó con los otros. O sea, todo mundo se fue hacia el pragmatismo de que lo importante es ganar la elección y olvídate de la gente. Lo importante entonces, era el dinero. Sí, por eso, pero vamos el objetivo es ganar para lo que decían desde la teoría inicial, ¿no? El objetivo de un partido político es llegar al poder, y una vez tener el poder, es mantenerse en el poder. Son los objetivos. Entonces, aquí, ¿cómo fue? Ya no puedo por sí solo, entonces tengo que venirme a aliar. Y unos se aliaron con unos y otros se aliaron con otros. Y la última elección presidencial también salió así. O sea, unos aliados por un lado, otros aliados por otro. Eran 9 partidos, que terminamos con 3 candidatos, 3 con cada uno. Y te pones a ver, aquí en Puebla fue más, porque aquí en Puebla sí, efectivamente, el señor supo cooptar, y lo que hizo fue cooptar a todos los partidos locales. Y a los nacionales, porque se metió con las dirigencias nacionales, sí, pero con los chuchos, se metió con Anaya, bueno, puso a Marco Cortés, le allanó el camino con los gobernadores, financió las campañas de cuántos diputados, senadores, gobernadores del PAN y del PRD y del Movimiento Ciudadano. O sea, yo no te digo un gran operador político en eso a cargo del erario público, claro. Pero por eso ahorita en el Congreso, las cuentas públicas, ¿no? Y los diputados, los dirigentes de los partidos que se quedaron sin padrino, sin jefe, empiezan a gritar como los pollitos cuando pían tienen hambre, hay que darles maíz. Incluso varios presidentes municipales ya han estado hablando de... Sí, nomás que la frase con maíz y con pollos. Maiciados. Sí, pollos. Sí, y varios presidentes municipales de este bloque que estamos hablando, pues ya están buscando su sobrevivencia en otros porque además ese va a ser el siguiente nivel. Pues es que viene una reconversión de partidos. Por supuesto, ese va a ser el siguiente nivel. Por ejemplo, nivel. la doctora puede ser una candidata. Vamos a podemos proponerla, ya es muy popular. Ya.
Ya tiene 3 o 4 programas más que tú ya. Ya, no tengo, Pepe, no tengo. Gracias Me invitan a a colaborar Luis de Argüell, pronto. gracias a Tere Benítez, gracias a Rogelio Sierra Michelena, Irma Sánchez Fernández, Adriana Mendoza, Manuel Sánchez, Lechuga un saludo, Besney Irma. Irigoyen, Claudia Moreno Garzón, María José Bretón, al rato nos vemos, Claudia Moreno Garzón, María Antonieta, Ana Tere Mercado, Iván H. Hernández, saludos, pronóstico para gobernador, pues ya dijimos aquí algunos, ¿no? Juan Antonio Arellano Méndez, Pues saludos. esperamos no gusto equivocarnos, verlos. pero que sea menos. David Herrera, hola, buenos días. Y de esta tercia, para ustedes, ¿quién es el bueno? Y esto porque después de, y se corta, y después de tantos nombres, solo son estos 3, pero en fin, así es la política. Lo que pasa es que no hubo ninguna convocatoria para que se inscribieran para Pero si gobernador lo curioso del interino. caso es que Lo todo que el pasa es que alguien lo hizo y todo el mundo se fue por ahí. No, pero sin embargo, Espérame, el primero tema que es se inscribió cómo fue Ricardo jugar. Villa. No. El primero No, que llegó al sí, Congreso claro, fue Ricardo sí, claro. Villa. no, pero lo hizo el Congreso en una manera de legitimar No, pero no, su, pero no hubo su convocatoria. tercia. No hubo convocatoria, Pepe. No No, hubo no, convocatoria. no, O sea, no no, dijeron, no. a ver, quien quiera No. ser gobernador interino, que se presente. No hubo convocatoria, pero sí los diputados refirieron que todo el que estuviera, lo dijeron abiertamente varios Eso diputados. fue al final para dar el Por eso, a lo que vaya, Por para eso, tratar de por eso cubrir, Guillermo por eso la semana pasada, dijo que cuando se yo hablé juntaban. con él, le digo, bueno, ¿y si quieres? Me dice, ¿y qué vas a ir a inscribirte o cómo? Dice, hoy voy a mandar mi carta de interés. intención. Es que solamente de- fueron 2 las cartas que No, se no. recibieron. No. No, la de Enrique Cárdenas también fue Enrique carta. Cárdenas sí. también, No, pero Gabriel Benito Hinojosa fue. Jiménez Meneses, Jiménez Meneses Humberto fue. Morales Moreno. Hubiera no, sido un fueron- buen fueron candidato muchos. también, Héctor. Sí, también. Ahora, Héctor pero Benzo sin, fue. pero sin Bueno, embargo, doy las gracias. Jorge Hugo Sánchez, L. Guillermo Pérez, Gustavo Rascón, Alessia Caebajal, Gótica Arte Vidral, dice, excelente día, Pedro Lino Ibarra Martínez, felicidades, licenciada Ana Luisa Oropesa. Ay, ¿Tienes Dios. tus fans? bueno, aquí el tema es que los diputados también jugaron con esta lógica. Y eso también, que se hayan inscrito tantos, también le generó una válvula de escape para que tardaran tanto en nombrar al interino. Perdóname, Exacto, perdóname, exacto. perdóname. Sí. Mientras vas negociando. No habían acuerdos, no habían acuerdos, no había línea, como lo quieras ver. Se fijaron cómo durante mucho tiempo se manejó. Es que Olga Sánchez Cordero se comprometió con el papá de Rafael a que fuera un panista. Sí. A ver, dime tú, ¿en qué cabeza cabe que la secretaria de Gobernación se comprometa con el papá del difunto? Por favor. No sería la primera vez que sucede. No, Pero a ver, digo, también no nos... estamos hablando pero eso de- también es importante, lo que tú decías al principio del programa, en esta parte de saber limpiar un poco la información, de analizar un poco las noticias que se tienen, preocuparnos y darnos el tiempo de irnos a la fuente original y tratar de desmembrar o de analizar con pinzas un poco de dónde viene la información, porque es muy fácil efectivamente que nos podamos perder en estos laberintos de especulación. Ahora, también no perdamos que todas estas líneas y estas fake news pues son generadas también por el propio sistema y por los propios partidos, y lo que se necesita es generar confusión y convulsión social, ¿no? Para que de alguna manera pues se pueda ir como abriendo brecha en esta pelea política, y eso pues así es, ¿no? Y tan pronto se nombre al gobernador interino, el minuto posterior, ahí va a empezar las presiones y de todo tipo para buscar el candidato de Morena. Y ese es el tema, yo creo que por el lado del PAN, sí se pueden dar condiciones para que, si es Guillermo Pacheco, la va a tener un poco más complicada. O más bien, de por sí la tiene complicada, va a ser un poco más complicada. Pero por el lado de Morena, pues pareciera que el que sea el candidato va en caballo de Hacienda, ¿no? Con todo lo que representa Morena Bueno, en el las contexto encuestas, nacional. las encuestas serias, Sí. no las que salen publicadas, las Sí. serias, porque las encuestas serias son las que se Sí, publican. va 2-1. Va 2-1. 2-1. Y no solamente, y en un tema donde los resultados de López Obrador todavía no están a la vista, ¿no? Bueno, vamos al tema del observador. Y en ese momento puede ser que todos los programas sociales que lleguen a Puebla de manera directa, que van a ser muchos, ¿cuántos poblanos van a recibir beneficios? Yo estoy seguro. En esta lógica vamos a tener todavía más grandes las expectativas puestas en Morena en Puebla. Oye, yo Salvo a las, que se le salga de control, ¿no? 9 de la mañana quedé de
llamarle a Héctor Alonso Granados, porque quería dar un punto de vista sobre estos asuntos. Él es uno de los diputados que avaló a Pacheco Polito, junto con Emilio Maurer y otros legisladores. Pero no me contesta. Entonces, yo ahí la dejo, ¿no? No, si a lo mejor ya le dieron línea, o a lo mejor ya no pueden hablar, o vete a saber. Pero, si quieren, nos metemos ya con el tema del López Obrador y del Huachicol y esto, porque ciertamente, alguna vez les dije que la gobernabilidad, lo sacaste tú, la gobernabilidad del López Obrador pasaba por Puebla. Y yo creo que el López Obrador sí necesita un gobernador interino que controle, que no deje crecer problemas, y que la elección sea lo suficientemente transparente y democrática, gane quien gane. Ahí ya no se debe meter el observador. Ahora, la realidad dentro de 5 meses, en perspectiva inmediata, de cómo estará López Obrador, creo que no va a ser igual a la elección del 1 de julio del 2018. El escenario es totalmente diferente. La gestión que está haciendo Morena en la capital de Puebla lo desgasta muchísimo porque ya tiene el poder. Y lo que va a suceder el próximo domingo con el tema de las juntas auxiliares, donde un amigo tuyo, Huerta, está financiando, está armando un desmadre ahí de cosas con los aspirantes a las juntas, y todo el mundo se está moviendo. Los del PAN también están financiando, ya tienen una oficina por aquí. Bueno, me la guardo para mi semana. O sea, todo el mundo está metido en el tema porque ven que si ganan las juntas en la elección que viene del 2 de junio, si es que es el día que se hace, ya tienen adelantado un camino. Entonces la elección de juntas pueden negociar es con muy su, importante. con su estructura, pueden negociar. Es muy importante. Hace un momento Luego entonces, el tema es López Obrador y el Huachicol. Hace un momento se decía que Puebla no estaba en un punto importante dentro de las actividades y la agenda del señor presidente, toda vez que había o existen otros temas, ¿no?, que opacan un poco la problemática de la gubernatura interina y todo lo que se desencadena en este escenario político. Sin embargo, yo sí afirmo y confirmo que Puebla no deja de ser una plaza muy importante para la política nacional. Y que evidentemente, aunque en la práctica, aunque en lo que se tiene que hacer a piso y resolver, Puebla no deja de ser un escenario muy interesante, y Puebla no va a dejar de ser un estado en el que la política nacional tendrá que verse reflejada. Pero sin embargo, de una manera debe ser más fina y cuidada, porque pues puede volverse a minar. No, por supuesto. Si López Obrador empieza a manifestarse abiertamente sobre un candidato, ¿no? Ha sido prudente, o sea, también la postura de López Obrador, y entrando al tema de López Obrador y del huachicoleo nacional y demás, es muy interesante la postura que Andrés Manuel está tomando. O sea, sí valdría la pena, por supuesto, ahora pasar a observar cuáles son las conductas que está tomando el presidente. Si son conductas tendientes, ¿no?, al populismo que lo llevó a coronarse como presidente legítimo de México, o son conductas que están tratando de minimizar y tratando de impedir, ¿no?, o de apagar un posible incendio de reacción social. Es decir, lo que está haciendo López Obrador a mí me parece que es una corriente, una temática de pacificación, que así lo veo. O sea, sí está tratando de no pararse y de no colocarse en estos escenarios que pueden incendiar una protesta muy grande social por el descontento que en muchos sectores ha provocado su política en contra del combate, ¿no?, del huachicol. Entonces, creo que está siendo prudente el señor presidente. Tiene razón, como que no se está metiendo en las grillas locales a nivel nacional. Creo que eso es interesante, lo que comenta, doctora. Es decir, está tratando de subirse a un segundo plano. En el caso de Jalisco, en el caso de Chihuahua, es decir, en el caso donde de repente podría agarrarse y enfrentarse con gobernadores y meter mano en la política local, está tratando de brincar. Sin embargo, también es interesante analizar, y creo que desde mi punto de vista, sí, coincido que el escenario puede ser complicado en julio para Puebla, con la mala aprobación que está teniendo la presidenta municipal. Pero sin embargo, aquí también es un tema interesante, y esa es la apuesta también de López Obrador. Si funciona lo del huachicol,
se genera una expectativa todavía mayor. Si no funciona, si sigue creciendo este tema, si bueno, pareciera que también hay voces y hay discusiones de que el mismo gente del Huachicol fue la que le prendió fuego a esto para ya pedirle a López Obrador que le pare. Si fuera ese escenario, pues imaginemos aquí la pólvora que hay en Puebla, ¿no? O sea, cómo va a jugar también el Huachicol en el proceso electoral. Y el tema de los muertes da la impresión se vuelve de que muy el complicado. Arrancó sin una estrategia firme, pensada, de logística militar. O sea, no López Obrador, porque me imagino que López Obrador le encargó al ejército, a la marina, a ver, díganme cómo le hacemos para parar el robo de combustible. Y que a lo mejor ni siquiera No, señor presidente, hay 4 generales que saben, a ver, agárrense a los 4, los meten al campo Marte, no sé dónde, fínquenles las responsabilidades, vamos a cortarle, vamos hasta arriba. El campo militar número 1. Bueno, donde hay decir, campo Marte, no, ¿verdad? Están los caballos, es otra cosa. A los pinos, a la anexa a los pinos. Perdón. Hasta yo me equivoco. Y entonces le encarga al ejército y al director de Pemex, me imagino, la logística para descubrir quiénes se roban el combustible, quiénes son las mafias, quiénes son las... Entonces ordena cerrar los tubos. Y entonces surge el desabasto, y el desabasto es derivado de dónde vendían el combustible robado. Esa es la lógica, ¿no? Porque Puebla, por ejemplo, se roban el combustible, se robaron el ducto, pero no pasó nada. Se sigue En vendiendo. Chihuahua, en Monterrey, en Tampico, en Mérida, o sea, nada. Está muy localizado, ¿no? Pues dónde están las redes de los rateros y todo este rollo. Ya involucraron a los champs, es una cosa tremenda, de la cantidad de pipas que maneja. Ya involucraron a los Muriño, ya involucraron a los Hank, ya involucraron a los dueños de los consorcios del transporte de pipas de combustible, que son como 6 o 7 compañías grandes. Pero le sucede esto de Hidalgo. Y entonces ya culpan al ejército de no tener la capacidad de solución. No, pero además Y esto se agrava con que, como no hay Guardia Nacional, entonces el que da la cara, ¿quién es? El ejército. O sea, fíjate cómo le pegan los enemigos del López Obrador a un tema central de su gobierno en el surgimiento de los primeros meses, que es el de la Guardia Nacional, como lo ha venido minando, que si el mando civil, que si el mando militar, que si el mando civil, que si el mando militar, que si las organizaciones internacionales, que si la militarización del país, etcétera, y le pegan donde el ejército se exhibe en una situación, en un evento, dirían los especialistas en esto, en un evento donde el ejército pudo, se dice, detener la conflagración, pero a ver, prevenirla. Así lo dicen. Hay que demostrarlo. Pero ya le pegaron. Yo lo que creo Estaba que a mí me parece, ya no lo está. Pero sí, yo no está cuestionado, pero yo creo que yo sí creo que está cuestionado, pero yo creo que puede salir bien librado. Ve la BBC hoy, ve El País hoy. Sí. El ejército supo tantas horas antes de la fuga, no sé qué, no hizo nada. Hoy está en la prensa internacional. Ahora, aquí el tema tiene que ver otra pero vez es que con no el juego es que no haya de los... hecho nada. Yo sí creo que tiene que ver con el los juego de los periodistas le guachicoleros. preguntaron el domingo en la mañana, pues yo veo todas las conferencias, le preguntaron, oiga, ¿se cumplió con el protocolo? Y dijo, sí, se cumplió con el protocolo, claro, no, el ejército cumplió con el protocolo, lo que pasa es que el pueblo, entonces ya le sacaron las caricaturas, el pueblo no es sabio, ¿verdad? Porque el pueblo se robó la gasolina, el pueblo se fue a bañar en la pero gasolina. también habló a mí me pareció bien su respuesta de la necesidad, pero yo antes de hablar del momento crucial, es interesante ver cómo juega la gente del Huachicol, los que manejan el tema del Huachicol, cómo juegan. Pues ellos lo que hacen es perforan los ductos, sacan el combustible que tienen que sacar y le avisan a la población de que ya cuando ellos ya usaron lo que tenían que usar para que la población se vuelva y sea su escudo de protección. Así es, y matan a niños y a mujeres por delante. Y al final que eso es lo que el ejército dijo. Y la población va en una lógica de necesidad, o sea, es un hecho. Y de un tema de necesidad, pues que no hay... Y que para la esfera superior, por supuesto, es carne de cañón. Y vemos a la gente que está robándose el combustible, las cuando es la menor. De una señora que vivía a unos metros de la toma, el país o el mundo, no creo que el diario, de los diarios internacionales, le hace una entrevista y dice, sí, no, pero esa es una fuga chiquita.
Esa siempre ha estado, lleva como 2 años. Hay otras más adelante que son más grandes, dice la señora. O sea, el ejército no está enterado, no tiene información. La inteligencia del ejército es la más importante que hay en México. Pues A no ver, sé, pero- pero no, está terrible. ¿dónde están los drones? ¿Dónde están? ¿Verdad? El ducto ha sido saboteado 5 o 6 veces, ¿no? Desde que comenzó este incidente, más. Diario. Diario lo sabotean. Entonces, resulta que saben más los rateros, los guachicoleros tienen más inteligencia y capacidad de operación para intervenir en un evento que el ejército mexicano. Pues tiene En 20 este años. escenario sí. Entonces, el O sea, en observador, este escenario el observador ya no definitivamente está sí. inmaculado, ya lo mancharon. Perdóname. Pero no. Ya lo mancharon. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo creo que Dentro de un año platicaremos. Mira, yo creo que en este creo que escenario, falta- acción, yo creo que yo falta creo que mucha en este información. escenario, acción que se tome, acción que va a ser Pero yo publicada creo- por la línea que Los se 47 de Peña Nieto en Ayotzinapa, ¿cuántos días tardaron en volverse un escándalo? 3 días. No, rapidísimo. Sí, fue rapidísimo. Y sobre todo por las redes sociales. Pero yo creo que es importante lo que dices. El tiempo va a dar el sentido Yo de si creo se que equivocó o no nos se falta- equivocó López Obrador. Yo creo, desde mi lógica, Yo creo con que es la correcto que se combate el estructura. robo. Lo que yo siento es que no hubo la estrategia Pero aquí para poder aquí- combatir. Lo mismo Entonces- que hizo Calderón. Ahora, A ver, aquí ¿cuál es es el punto interesante aquí? que ¿Cuál López es el punto Obrador. aquí? ¿La A ver, intervención es que o la mira, mala intervención pero- del ejército? pero aquí se- La falta de estrategia. Pero fíjate que es interesante lo que comentas. O una Si mala López estrategia. Obrador agarra y dice, y la fiscalía dice, a ver, se equivocó el ejército y tal general o tal responsable, tiene que fincarse responsabilidades. Eso es lo que están Pero- diciendo. Y si Ya, se finca responsabilidades, en la ahí López conferencia de Obrador prensa de hoy, él no tiene por qué asumir ese Estamos- costo. en la Estamos conferencia hablando de de prensa las de hoy, ya responsabilidades. dijo que él dijo, los derechos humanos ya presentaron una denuncia contra el ejército por no haber intervenido para detener a la población que se estaba robando e impedir lo que sucedió. Hoy ya lo dijo él, ese es el escenario al que yo quiero llegar. A ver, estamos acribillando con estas críticas al ejército por No, yo no. espérate tantito. Estamos acribillando, ¿no? La postura del ejército, tú no, el país, tú no, la gente, tú no, está perfecto. Estoy hablando en general. Porque el ejército no intervino para poder detener esta situación. Yo me pregunto y pregunto, en términos generales, ¿cuál hubiera sido la postura que hubiésemos deseado los críticos por intervención del ejército? Si el ejército hubiera intervenido para detener a través de la fuerza, porque no hay otra manera de contener a esa población. No estamos hablando de 3 personas, estamos hablando de toda una marejada de sujetos, mujeres, niños, Hay hasta videos de y cómo que los hubiera, agredieron. claro, y que hubiera intervenido para frenar eso. Oye, no, la gente no entiende de, señora, ¿sería usted tan amable de retirarse a su casa? Sí, señor, con muchísimo gusto, ahorita me retiro. Esa no es la forma. Entonces la gente, por supuesto, no se iba a detener y el ejército hubiera tenido que reaccionar de una manera violenta. Y entonces, ¿cuál hubiera sido el escenario? Pregunto yo ahora. El ejército es un represor y López Obrador y miren lo que están haciendo. Pero O sea, también ahí viene otro tema interesante. a ver. La ley de seguridad interior. De tu yo interno López Obradorista. A ver, no, yo no mira, soy López fíjate, Obrador. antes de que le pongas le voy a ponerle otro ingrediente. La Bien. ley de seguridad interior, que la Suprema Corte de Justicia dijo que es inconstitucional. Entonces, es decir, ahorita el ejército no puede hacer absolutamente nada. En términos legales. ¿Me permites Sí. que te... No, está hablando Pepe. Sí, Sí, El ejército tiene dentro de sus facultades el cuidado de los gasoductos. No, se le ha encargado, pero no no hay una ley que lo Pero avale. si ese es el tema de que intervenga el ejército. no el Esa es ejército. ahora la Por función eso, del pero sí, pero ejército. todavía la si ley, el accidente pero la fue ley la todavía semana no lo- pasada. pero la Pero ley todavía no lo no faculta. puso. Puede Semana cuidar, pero no puede Cuando intervenir López en una... Obrador le en una- declara la guerra a los guachicoleros, el ejército entra a Pemex, donde el sindicato no los dejaba entrar, para ver cómo se monitorea el tema de los ductos, donde se cierran, donde se abren, tiene cuando toda baja la razón en presión. eso. El ejército ya intervino, el ejército sabía de la fuga. Pero y no lo puede sabía- enfrentar con la población. Espérame, lo sabía 4 horas y media o algo así, dijeron, ¿no? 4 horas y media antes de los hechos, antes de que explotara. ¿Qué es lo que dicen los especialistas en la materia de protección civil? Ante una fuga donde hay un geysher, porque así lo dicen, de 10 metros de alto de gasolina, eso es una provocación a un accidente, a una conflagración.
Sí. ¿Correcto? Sí. El ejército, ¿qué debe hacer? Si tiene la información de lo que significa la peligrosidad de esto. Pero el ejército actuó. Permíteme, en ese momento, el ejército debe haber acordonado con 25 militares. Ay, bueno, cuando se hubieran sido 200, entonces hubiera sido represión, por Dios. O sea, Bueno, yo sí creo. pues no, entonces. Yo sí creo que el ejército intervino, el ejército intentó de frenar a la población. Efectivamente, Nat, el ejército acordonó, protegió la zona y la gente, como siempre, Sí, el pueblo yo sabio, no le se veo- les fue ¿Y cómo encima. controlas a y la además gente? Yo no le habrá veo que ver. responsabilidad al ejército, yo le veo Espera, pero además responsabilidad habrá que en ver. otras vías, en otros momentos. O sea, ¿por qué no cerraron el ducto? Yo veo Si lo problemas. reportaron 4 horas antes, ¿por qué no cerraron el ducto? Ahora, aquí A ver, el tema interesante tiene que ¿por ver qué no más lo bien- cerraron? Yo coincido contigo, Jesús Manuel, en la lógica de que la No hay estrategia. que la estrategia O está, no es buena la estrategia. o más bien, o que la estrategia no está No acabada. hay estrategias perfectas tampoco. No hay- que la Pero estrategia no entonces está no te acabada. avientas No, sí te avientas. a un conflicto de este tamaño. Señores, Habrá- ¿no creen que nos falta más información para poder hacer Habrá un que ver análisis cuáles, habrá que más ver serio? cuáles, no, habrá que ver cuáles. Porque Sí, estamos, sí, estamos estamos- con una información que si salió en la prensa, que si me llegó el de este, que si me llegó... Señores, creo que lo que nos hace falta en todo este asunto es más información. Pero la información Y la real, tenemos en no. las conferencias de Andrés No, Manuel y lo que pero, está diciendo el presidente y lo que está declarando el ejército y lo que se está diciendo. Las conferencias del señor puede hablar todo lo que quieras y te lo haga en la forma que quiera. Pero el señor cuando no encuentra la salida se voltea y la Se da por el voltea otro y se lado. la da a otros. ¿Eh? O sea, no nos está dando información Bueno, sí no real, está, no, ahí sí, no. o sea, no No, metamos no, a criticar las conferencias. No, o sea, yo no critico las ¿quién creo era? que es ¿Quién era? mejor Yo lo hacer que así digo- que yo lo antes digo que es no primera hay mano. Yo lo que digo conferencias. es que nos hace ¿Quién falta era la más periodista información. que decía Coincido. información ¿Cuándo de empezó primera eso? mano? ¿Cuándo se detectó? ¿En qué tiempo? ¿Dónde estaban las cosas para poder venir más ejército, no venir más ejército, venir más policía, no venir más policía, para poder precisamente acordonar? Estamos hablando de un evento, por lo menos que yo, me falta información para poder decir está actuando bien o está actuando mal. Sí, no, A ver, aquí el tema Carlos interesante Loret, es... Carlos Loret cita hoy en su columna de este día, dice, 3 horas o 10 minutos, pregunta. Y hace una relación de la diferencia de un día del cambio de las versiones que tuvieron en el momento en que se dieron los hechos. En un primer documento elaborado por la Dirección General del Centro de Alertas y Atención a Riesgos de la Policía Federal, con fecha del viernes 18 de enero de este año, señala que a las 13:30 horas personal de seguridad física de Pemex detectó una fuga del hidrocarburo en el poliducto Tuxpan-Poza Rica-Tula, según señalan las coordenadas. En el párrafo siguiente dice que a las 17 horas, o sea, 3 horas 30 minutos después, a las 17 horas, personal de Sedena, Policía Militar y Gendarmería arribó al lugar encontrando a 300 personas a quienes se trató de persuadir para que se retiraran del lugar, haciendo caso omiso y tornándose agresivos con el personal de seguridad. Y cita el documento textual con los 2 párrafos. Después viene la explosión, sucede todo lo que sucedió a las 18:50 horas, etc. A la mañana ¿A qué horas siguiente, es la detección? ¿A qué horas dice que es la detección? 13 horas. 13:30 horas. ¿Y explota cuándo? A las 18:30. O sea, que son A la mañana siguiente- 5 horas y pico después. A la mañana siguiente, la versión Tres, oficial de los 4, hechos 5, cambia 6. No, 3 horas. y dice, Casi 3 horas y media. escuchen, a la semana siguiente, el gobierno federal emite un comunicado donde dice, otra versión que ya está reformada, los hechos, dice, No del ter- aparenta que la reacción federal no demoró 3 horas y media, sino solamente 10 minutos. Es un documento que se fecha el 19 de enero de 2019 a las 9 horas y se trata de un reporte de situación, información preliminar de la Coordinación Nacional de Emergencias, de Seguridad, de Protección Civil, etcétera, etcétera, etcétera. 3 páginas con sus logotipos. La relatoría de los hechos establece que a las 16:50 horas se reporta a las fuerzas federales la detección de la toma clandestina y 10 minutos después, a las 17 horas, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional arriban a fin de persuadir a la población concentrada en la toma clandestina para que se retiren por su seguridad. Lo que ya no se dice en este documento es a qué hora Pemex detectó la fuga.
ya Sí, hay pero te lo dice al principio. el segundo documento. Pero otra vez, son dos documentos. Pero a mí me parece Entonces, que por yo eso estoy- Loret pregunta, 3 horas o 10 minutos. Ahora, a mí El me parece... gobierno ajusta en documentos oficiales su versión sobre los Ahora, hechos. otra vez. Y esto no puede menos que corresponder Tienes a toda la falta de razón. información y a una estrategia defectuosa. Ahora, aquí es interesante, si no reconoce Andrés Manuel que hubo inconsistencias en la información, como dice también José Manuel, información que falta precisamente también, si no reconoce que hay esa ausencia de información real y hay imprecisión, ahí sí se le va a generar una presión a Andrés Manuel innecesaria. Pero si él reconoce públicamente, si se investiga aquí, por ejemplo, si no cerraron la válvula, el que la persona que tenía que cerrar la válvula no la cerró, pues no es responsabilidad de Andrés Manuel, No, ni del ejército, exactamente. es responsabilidad de que todavía ahí hay una persona que está ¿Por qué no? O sea, fortaleciendo tú ese tema. imagínate si dicen que era un Hessian de 10 metros de altura. Y la razón por la cual se está operando de cierta forma. Sí. Claro, Ahora, claro. Quiere Por decir eso que no también están mancos internamente, nosotros. que internamente todavía Los guachicoleros no están mancos. Señores, el y que negocio internamente que lo están tiene rompiendo. y que Se internamente están defendiendo. claro, y que internamente el Entonces, guachicol todavía esto sigue no tiene operando. toda la información para intervenir. Pero además, bueno, también Ahí esto, coincido. así. y esto Te también, mandas al frente sin fusil. a ver, pero esto también es importante aclararlo porque si bien es cierto lo sabemos y nos molesta profundamente a todos los ciudadanos, la gente que está siendo víctima de este tipo de eventos, ahora fue la explosión, pero los que están siendo realmente víctimas del huachicoleo y los propios guachicoleros chiquitos, por decirlos de alguna manera, por calificarlos de alguna hay dos manera, rubros. creo que de esta forma es lo que sí se debería de combatir, sí deberíamos estar preocupados, sí. Pero el huachicol, o sea, hay que empezar desde arriba. Y lo que nosotros necesitamos es justamente empezar a ver cómo ruedan estas cabezas y cómo tenemos que tener ya nombres y tenemos que tener carpetas de investigación iniciadas en contra de personajes que, si bien es cierto, en estas idas y venidas de información son sujetos de dominio público, bueno, ya los queremos ver sujetos a un proceso, claro, pero también un poco, pero a ver, José Manuel, vamos más allá, porque acuérdense que esto es un sistema y que el huachicoleo está formando parte de todo un sistema complicadísimo del que habló Habermas y del que habló Luhmann, etc. Y pero está incrustado en el sistema político mexicano. Totalmente, y en el sistema político, pero también en el sistema judicial y también en el sistema económico. Entonces, sí es un poco llamar la atención y decir, tengamos paciencia, porque esto no se va a resolver cerrando un ducto o dejando que exploten 2 comunidades más. Esto no se va a resolver así. Tenemos que tener la confianza y debemos todos de participar en este proceso de combate, por lo pronto, a este sector de vulnerabilidad en México, porque también, seamos honestos, no es el único. Entonces, sí es, ya tenemos nombres, que bueno, pero también tenemos un sistema de justicia que necesitamos nosotros corroborar la funcionalidad del sistema para saber que vamos por buen camino. Porque si empezamos a tener nombres, si empiezan a regarse los amparos y demás, bueno, pues entonces entras, pero ya sales. Sí, pero es lo mismo, es la parte jurídica y la política y la económica y la social. Por eso insisto, estamos inmersos en un gran sistema que romperlo no va a ser fácil. A ver, estamos luchando. Es que este es un asunto de logística y de inteligencia militar. Y financiera. También. Pero vamos a dar por hecho que el financiero, el económico... O sea, Santiago Nieto ahí que está haciendo la labor. Sí, bueno, pero es para cerrar pinza. Pero para tú intervenir, lo que le criticaron a Calderón cuando declaró el 5 de mayo aquí en Puebla, la guerra contra el narcotráfico, pues el narcotráfico estaba más armado, mejor posicionado y con mejores estrategias que el ejército. En este caso, es lo mismo que está pasando. Por eso yo digo que no es López Obrador, es el ejército, son los dos, no tienen la estrategia bien armada para enfrentar un problema que ya les detonó y que ya les dejó manchados con 88 muertos.
Sí, ahora, yo diría... Eso es una realidad, yo diría, por favor. Pero entonces que el tiene Huachicol una realmente estrategia... son 88 muertos, claro que no, o sea, eso tampoco podemos perdernos No, con las a ver, notas, a ver. con las notas. A ver, espérate. Ahora, yo lo que creo creo es- que ahora sí no leíste las cosas. Mira, Yo lo que fíjate creo bien. es que es una estrategia Ya se manchó inacabada. el gobierno Yo creo de que es una López estrategia Obrador inacabada. con la muerte de 88 personas en un accidente en un gasoducto. Punto. Ahora, ¿Por qué? Porque iniciaron la guerra contra el huachicol. Y los huachicoleros se están defendiendo. ahora, ¿Quién encendió la mecha de los que estaban ahí? Se dice que fue la ropa que hizo Las chispas, fibras, que ajá. un teléfono sonó. Vete a saber si no fueron los propios huachicoleros los que incendiaron, hombre. O sea, ¿Quién asusó a la relata. gente para que fuera ahí? Ahí está, ese es relata. el segundo, Fíjate bien. ese es el segundo Relata, eslabón. pero es que Hay ver qué entonces es no lo que hay leíste, atrás. entonces no leíste bien lo que te mandé de la revista Proceso. Viene todo el reportaje de las entrevistas que hacen con la gente que vive ahí. Esto era un pueblo que se dedicaba a otra cosa. Perdón, no, Y por sí, necesidad, claro que no. por necesidad esta gente empezó a ver que era buen negocio. Los guachicoleros, los grandes guachicoleros, los VIP, se roban la gasolina, la meten de las pipas, la van a distribuir, tienen sus propias gasolinerías donde la venden. Lo que Después tú yo quieras. hablar. Y cierran luego las le dejan al pueblo exactamente. el consumo de lo que sobra mientras baja la presión del ducto Pero con y la- cierran con y esa con la cerrada. válvula. Entonces, ahí, bueno, narran cómo había trincheras llenas de gasolina porque dejaban que saliera la gasolina y la gente llegaba con cubetas, con bidones, con y ya se habían ido los botellas de guachicoleros. agua, ya se habían ido, Y ya habían recogen saqueado eso todo. y eso lo venden ellos para su comunidad pequeña, para ganarse su un consumo. centavo por demás o para O su para propio consumo, claro, para ¿Qué consumo sucede? personal. De repente se suelta el Heischer de 10 pero metros. antes y del Heischer, entonces esa es su base mandan social a de la los- gente, esa es la base social de los guachicoleros. guachicoleros. Por eso Claro. tienen ahí una fuerza Llegan los impresionante. militares y le dicen, no te metas, no me voy a meter si yo vivo de esto. ¿Ok? Y además Esto les te hace habla ver de que no hay una estrategia bien armada. exacto, no hay una estrategia bien armada. Ese es el tema. O Yo es no creo que parte- se haya, yo no o creo es que parte no ya- creo que se o es haya una parte estrategia ya de equivocada. la defensa y la reacción. Todo eso de se todos los contempla en una guachicoleros. estrategia. Sí. Todo eso se Porque contempla. este ducto se abrió, A ver, en este José año Manuel, se en abrieron una- cuántas veces y se cerraron las válvulas, se Sí, abrían, se y lo cerraban. volvían a Y no hubo esta- y volvían a Yo no creo que sea una sabotaje. estrategia, yo no creo que sea una estrategia errónea, es una estrategia En una mal agenda, o más bien cuando tú haces una inacabada. estrategia de este tipo, necesitas una agenda de riesgos. Y ahí entran los especialistas en lo que significa la Sí, pero no perspectiva puedes y la controlar agenda de todo riesgos. tampoco. O Bueno, sea, a ver, por eso en- es riesgo. Permíteme. Porque En la el ejército probabilidad de es los muy alta. Estados Unidos pasa esto. El helicóptero del Papa se cae. El de Trump o el de Reagan o el de- se han caído. Por favor, o sea, las estrategias tienen niveles y tienen VIP y Protocolos. tienen protocolos. ¿Sí? Cuando Ahora- hay corrupción, hay problemas. Ahora aquí, ¿Ok? aquí, Así el de tema, simple. aquí también el tema es interesante La que reacción López de los Obrador está guachicoleros. jugando con también los de adentro. Provocar el evento. Por eso. Sí, ahora, pero está jugando, Pero ya se lo colgaron a López Obrador. pero López Obrador está jugando también con los de adentro. Los derechos humanos Y los de ya adentro pasaron la denuncia. precisamente Esto tienen puede un ser problema que están jugando evento con los provocado. guachicoleros. Ok, Sí. pero es derivado de que no contempló el ejército la maldad de los otros que le pueden sembrar un asunto. Y Claro, también los de por dentro. supuesto. Y la maldad es de Esto los de dentro forma también. parte de la Por estrategia. supuesto, por supuesto. Forma sí. parte, entonces denme la razón, la estrategia no está bien, Ah, bueno, no está terminada y no está acabada. entonces no está bien. Sí, o sea, no está Entonces tú completa, te pues, lanzas no está completa a la una estrategia. guerra sin una estrategia Pero definida. es que desde, Sí, ahí Ah, coincido, ahí ok. coincido. desde el Sí, inicio pero no de es la una mala lanzada estrategia. desde Porque el inicio tema al de la final- lanzada contra el Huachicol es como la del ¿Vieron, del otro contra vieron el quiénes crimen fueron organizado, los hombre? principales críticos contra el tema de Huachicol? Calderón, Fox, Y las cadenas de los supermercados y todos esos que se quejaban de que el desabasto, Coca-Cola. y que el aguacate no va a llegar al Super Bowl, esta serie de cosas, Sí, sí, sí. y la Coca-Cola, y la... sí, sí, ¿Quiénes es un tema. eran los grandes consumidores del Huachicol? Ahora, ¿Quiénes? y ahora están ¿Quiénes tenían abriendo, estaciones de gasolina dentro Pero de ya sus se están empresas? abriendo estas líneas de investigación. y se justamente está abriendo para otra, poder- otra, Tienen otro tema para más, poder- Tienen más, que actuar más a fondo. y creo que este es otro tema de la parte todavía mucho más grave, del robo del crudo en los pozos. Ese es un tema mayor al robo del huachicol que estamos teniendo. Y en los mares. En el mar abierto, pues Claro, mar claro, adentro. Por supuesto. Mar adentro, donde están robando
y ese ni siquiera se cuantifica, ese robo, porque ni siquiera sabe la magnitud del combustible. La que está denuncia robando, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya la están publicando ahorita. Hay una queja de oficio para investigar textualmente las posibles omisiones en las que pudieron incurrir autoridades federales, locales y municipales para controlar la fuga de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, y que provocó una explosión con un saldo de decenas de muertos ciegos. Posibles omisiones. Y dice, sin prejuzgar sobre posibles responsabilidades y reconociendo la necesidad y trascendencia de las acciones que lleva a cabo el gobierno federal contra la sustracción ilegal de combustibles, etcétera, 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 con base en estas atribuciones legales, inició de oficio un expediente de queja para investigar las posibles omisiones y, en su caso, se hubiesen presentado en la actuación de los servidores. Sí, ahí estoy de acuerdo, O sea, totalmente. ¿a quién van a responsabilizar? Pero otra vez, aquí es interesante que... Y este tema, mézclalo con la votación en la Guardia Nacional. Ya tienes un conflicto más. Pero esa es la incongruencia. Esto que acabo de decir es la incongruencia. Es la incongruencia, pero ahí está. Pero ¿por qué que criticas a la Guardia Nacional? No, yo no la critico. No, me refiero en la lógica nacional. Criticas el tema de la Guardia Nacional porque la Guardia Nacional va a intervenir y va a violentar derechos humanos. Teóricamente. Bueno, incluso no necesariamente teórica, va a pasar, pues, porque pues es un tema de, a la hora de, va a estar expuesto, pues, precisamente, va a pasar, va a haber casos, pues, de ese tipo, pero por el otro lado tienes que, aquí lo acusas porque no interviene, entonces, es decir, es una incongruencia de la lógica de la agenda nacional que se está discutiendo ahorita, porque es decir, criticas la Guardia Nacional y criticas porque no intervienen, entonces, ¿dónde está el sentido es que lógico, no lo vamos a tener, es que el sentido común no lo vamos a tener. Y los mismos que critican la Guardia Nacional, los mismos critican que no intervinieron. Exactamente, no lo vamos a tener, esa lógica no va a aparecer y tenemos que acostumbrarnos también a vivir en estos escenarios. Ajá. Porque si se hizo, ¿por qué se hizo? Y si no se hizo, ¿por qué no se hizo? ¿No? Y dieron una fecha de entrega, ¿no? No sé de qué departamento hablas. Estoy hablando en términos hipotéticos. Mandaste a decorar o sea, solicitaste un servicio de algo, un ejemplo. Ajá. Y no te cumplen. Uh-huh. Y te dicen, es que no pensamos, no vimos que el muro no aguantaba, el proveedor de eso no nos lo entregó. En una cosa tan simple como decorar un departamento. O el cortinero. ¿Cuántas semanas pasaron para que viniera el cortinero? Una serie de cosas que son de anomalías, simples, claro, de irregularidades, porque la lógica que te dice que los tiempos y los movimientos los debes de calcular en función de una serie de cosas. En el caso del ejército, de enfrentar un asunto como este, imagínense la cantidad de variables que deben considerar. Y dentro de esas variables debe estar pues más un asunto como esto. Pues más a nuestro favor, Jesús Manuel, porque al final somos seres humanos y partamos por ahí, y la probabilidad de perfección en el ser humano es nula. Entonces, en este hacer, en este desplegar acciones, creo que lo primero que deberíamos hacer es eso, aplaudir, por lo menos yo lo veo así, aplaudir que finalmente se están tomando acciones para combatir un cáncer social en este sector. Que están saliendo mal algunas cosas, bueno, pues sí, pero pues, finalmente somos seres humanos, estamos actuando y tenemos que aprender, por supuesto, en esta prueba-error, hasta que logremos el resultado. Y de eso tenemos que estar muy conscientes. Sí, la realidad es que no vivimos en Estados Unidos. Y perfección no la vamos a tener. La verdad es que no vivimos en Estados Unidos, y no vivimos, y nuestras instituciones no están como las incas. Y que tenemos una historia donde se cometa con prestigio, hombre. El ejército pero todas las instituciones está demostrando su principio de Peter. Pero las instituciones que tenemos en México, con ellas tenemos que construir. Sí, claro. Sí. Entonces, con estos errores y con estas omisiones, váyanse con cuidado, piensen bien lo que hacen. Pero eso es interesante. Aquí lo importante, no lo están pensando. Yo creo que aquí lo importante, si tú vuelvo a repetir, el tema, si se juzga a los que cometieron de una tercia y a las 2 horas te das cuenta que está mal escrito y lo pones como terna. Lo mismo hizo
Con el reporte se detectó a tales horas y nos informaron a tales horas e intervenimos a tales horas. Ahora, aquí también es interesante. Ese tema es fundamental. O sea, de un día para otro ya cambiaron las horas. Se ve improvisación, se ve en el tema del boletín de tercia y interna. O sea, se ve improvisación, se ve a vapor, se ve las rodillas. Sí, y ese es precisamente el tema donde está centrado el futuro de Puebla, pues. Bueno, les doy una mala noticia. Hidalgo y Puebla son los estados que tienen el mayor número de tomas clandestinas en el año 2018. Hidalgo y Puebla. Pero, o sea, si en Hidalgo, por lógica, por deducción, y Hidalgo es chiquito en territorio, imagínense lo que representa. Deducción de lógica en un silogismo natural, ¿no? Pero si estudian los ustedes, en un silogismo natural, si los dos estados que puntean el número de tomas clandestinas son Hidalgo y Puebla, primera premisa. Segunda premisa, en Hidalgo sabotearon el ducto durante tantas veces y se derivó en un accidente de 88 muertos porque el ejército o se equivocó o lo que ustedes quieran. La conclusión es, cuidado en Puebla, puede suceder lo mismo. Sí, exacto. Sí, estamos expuestos. Y totalmente más expuestos porque están más largos los tramos en Puebla que en Hidalgo. Por eso. En San Martín ya pasó. Sí, ya pasó. Oye, ya tomaron San Martín. Ya el ejército entró a San Martín. No, pero me refiero que ya explotó. Ya explotó una vez. Sí, pero ya también. Y ahí no se satanizó tanto, pues, como se está satanizando ahorita. También ya entró el ejército ahorita en San Martín, ¿no? Sí. bueno, Qué complicado, ¿verdad? Pues yo sí creo, y me parece interesante recuperar algo que decía Jesús Manuel, es decir, el Atlas de riesgo. El Atlas de riesgo. Es un tema, si no hay posibilidad de tener control y el manejo de una crisis como tal, le va a pegar a Andrés Manuel muchísimo. Y aquí viene el tema, es decir, ya está en una crisis, pues, de comunicación. Si no enfrenta esta crisis de comunicación, porque tiene a los medios en contra, tiene a Carlos Loret un día sí y el otro también pegándole durísimo, y no solamente a él, todos, no todos, la mayor parte de los medios que están maiciados, pues están precisamente poniéndole el dedo en la llaga, donde lo critican de manera exorbitante, pues. O sea, no con una lógica si tú argumentativa. quieres desestabilizar a un país, quítale el combustible. Sí, eso es importante, pero otra vez, si a nivel de estrategia de invasión de una nación, a nivel de guerra de guerrillas, sí, o la luz, o el agua, o el agua, los tres, son los tres. Es el mejor, pero con el combustible cortas la alimentación, cortas una serie de cosas, el transporte de las personas, ¿no? Aunque es más fácil cortar la energía eléctrica, imagínate, es más fácil cortar la energía eléctrica. En la época cuando estalló la guerra del ZLN, los atentados contra las torres. Sí, todo esto, el ejército tiene una sección especializada en el Estado Mayor de Seguridad Nacional, la sección cuarta, que es la que lleva el área de inteligencia, que tienen expertos que están 24 horas del día trabajando en el tema. Entonces, y que se incorporó el tema del narcotráfico, de la delincuencia organizada a este cuarto, ¿sí? Pero otra vez regreso a la parte, este tema del combustible, si la estrategia que está inacabada, que ha tenido muchas fallas, si funciona, no, se va para arriba, claro. Es un gran porque con la compra de las pipas, con el tema, puede funcionar, pero puede ser que sea más catastrófico, que ahora se roben las pipas, ¿no? Las pipas, que las asalten. ¿Sí? Y eso se vuelve todavía más complejo, ¿no? Porque ahora sí ya que siguen, ¿no? Ahora, y como para redondear el comentario que estás haciendo, me parece que llámese Andrés Manuel López Obrador o llámese Juan de las Pitas, lo cierto es que en este combate contra el huachicol, que somos todos los mexicanos muy buenos para criticar y todo está mal hecho, y acción que se realice nunca vamos a estar conformes, ¿no? Sí, porque lo vemos desde una postura y lo vemos desde la otra. Lo cierto es que esto es así, pero si realmente queremos que esto se solucione y estamos viendo las primeras acciones, buenas o malas, con sus respectivas consecuencias, creo que lo que menos podemos hacer los mexicanos es sumarnos a esta lucha. Por ahí leí una cifra, más del 80% de los mexicanos
está a favor, ¿no?, del combate al huachicol y a la guerra que está librando Andrés Manuel. ¡Ojo! Andrés Manuel y la política que él está tomando para enfrentar esto. ¿Por qué tenemos que sacrificar? ¿Por qué tenemos que acribillar? Ahora traigo la palabra acribillar muy pegada. ¿Por qué tenemos que poner en la mira a Andrés Manuel y darle con todo cuando tenemos que entender que este país somos todos? Y que combatir esto no es responsabilidad ni de... Sí, alguien será el presidente y eso en cualquier sociedad. Tiene una responsabilidad. Pero es como muy fácil decir, la culpa la tiene el presidente, la culpa la tiene el ejército, la culpa... Vamos a sumarnos todos, vamos a tratar todos de permear en esta sociedad y ser mejores ciudadanos todos los días, porque no va a haber otra forma. Si tú le jalas de un lado y las comunidades, ¿no?, asusadas por ciertos intereses siguen moviéndose en otra dinámica, pues lo cierto es que esto cada vez va a ser mucho más complicado. Ya no vayas a ayuda. ¿No? Esas meditaciones creo que no te deben. No, yo creo que sí tienen que dejarnos, y sí es importante lanzar estos comentarios, porque no podemos dejarle la responsabilidad al señor presidente, llámese como se llame, ni al ejército como lo quieran ver, ni a los altos funcionarios. O sea, México somos todos y todos debemos de tomar una postura al respecto. Sí, nada más que yo ni le puedo mandar al secretario de la Defensa, ni al de la Marina, ni al encargado de la... no, ¿quieres el teléfono? Se lo das. No, digo, ni le puedes decir al de San Martín, oye, aguas con esto, porque mira, ya pasó lo de allá, no vaya a pasar lo mismo acá, ¿no? Ni le puedo decir, oye, pues tú sabes quién está llevando el... Ahora, lo que sí es un hecho es que ¿por Puebla... qué no pones un cerco? La gente no entiende, la gente no oye, o sea, tomen en cuenta que la gente y el ejército no tienen una afinidad, y sobre todo una gente que se dedica a robar el combustible, pues menos. Incluso yo hacía una analogía, toda la lana que se roban y toda la lana que se invierte en seguridad, si pusieras una persona cada 100 metros a cuidar el ducto, y un sistema de comunicación con la gente. No digo, estoy diciendo una barbaridad. O sea, esto ya deberían ahorita estar iniciando una campaña, enseñando las escenas, diciendo esto te puede pasar, esto te puede pasar si te dedicas a robar el combustible. Esto te puede pasar a ti y a tus hijos. Ese es el manejo de crisis. Es el manejo de crisis que no aparece. Sí. No, yo lo que voy, yo lo que voy a aparte de la falta de estrategia, que durante estos casi 30 años de robo de combustible, o sea, se han gastado toneladas de recursos, pero muchísimos. O sea, si le pagaras a una persona, estoy diciendo una barbaridad, cada 100 metros poner una persona que esté comunicada con radio, le pones una casetita, o sea, ya hubieras controlado el tema y avisar si alguien está atentando, ¿no? Obviamente es una barbaridad lo que estoy diciendo. Lo que voy es que con todo el tema tecnológico, hay muchísimas formas de poder controlar, si los drones, esto que miden, si las válvulas están muy, muy lejos, porque también es otro tema que se ha criticado, que cierras la válvula pero tienes muchos kilómetros de una y otra, y por eso sale mucho tiempo después, sigue saliendo el combustible. Pero date cuenta, perdón, Pepe, lo que está sucediendo ahorita con la explosión de Hidalgo, que es la noticia de la mesa. No perdamos también de vista en este escenario de especulación que eso fue un escenario que se construyó maquiavélicamente desde las fuerzas oscuras, me explicó. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Así tengas a una persona cada 100 metros cuidando un ducto, mientras no tengamos, por supuesto que no se tiene, porque además esto es un negocio multimillonario, en donde no solamente se beneficia Pepsi, la Coca, no solamente ellos, se están beneficiando también mercados internacionales. O sea, esto está totalmente desbordado, me explicó, y el combate no es sencillo. Estamos no como es en África, no sé para qué. En esta lógica del robo de combustible y de todo el tema. Si está tan complicado, yo estoy de acuerdo con José Manuel, ¿por qué no se hizo mejor una buena estrategia antes de empezar a golpear? Sí, yo creo que... ¿Fue el error de Calderón? Yo no creo que sea buena o mala la estrategia. Está inacabada la estrategia y urge que la termine. Y si no, yo sería en esta lógica, pues. Creo que falta mucha información. Si nadie la puede ver completa es porque no está acabada. A ver, José Manuel, yo nada más te lo digo así, y esto es tan fácil. Pon un tablero de ajedrez. Tú eres mi contrincante, porque al final tenemos un conflicto. Y en un conflicto hay intereses tuyos e intereses míos. Vámonos a sentar en una mesa de ajedrez. ¿Tú crees
que yo voy a decir públicamente, a los ojos de todo el mundo, cuál es mi estrategia para que tú, José Manuel, estés claro tranquilo y feliz. claro Obvio que no, no. claro O sea, que no. nadie te va a decir cuál es la estrategia, por- ni tenemos por esa tus información y no acciones- la vamos a Por tus tener. acciones veo que no tienes una estrategia. No, sí, No, estrategia no, sí hay, perdóname. estrategia sí hay. Yo No, no, yo No, no no estoy- está tú acabada, tienes un- no tú es... tienes un No es un objetivo. buen ejemplo del ajedrez. Perdona, hay Te un voy a decir qué objetivo. piezas voy a mover No, para que eso tú no sepas es el por dónde me vas. ejemplo. Claro No, que no, No no. funciona la guerra Hay así, un hombre. objetivo que es Bueno, acabar o sea, con no. el La guerra huachicoleo. funciona como el Eso go. lo hay. La Llenar forma los como lo voy a espacios. acabar es lo que no está terminada ni por parte del señor que lo está haciendo. Ahí estoy de acuerdo. No Porque está acabada sus la errores, estrategia. sus acciones que está tomando el santo señor es, por un lado hace una cosa, por el otro lado hace otra cosa, por el otro lado ahora contrata, ahora compra, ahora vende, ahora hace y Y ahora deshace. ya hay precios de Perdóname. garantía arriba y adelante. No, Sí, sí, pero o sea, a lo que me Sí. refiero es la estrategia. Yo dudo que el señor López Obrador tenga una estrategia completa. Ok, pero para Exacto, sacar- terminada. espérame. Yo no creo también. Pero coincido para contigo. eso Yo está no- el ejército. yo no estoy de Para acuerdo eso con están eso los porque hay expertos. múltiples variables no le que está no puedes haciendo controlar, caso. Por eso o sea, no está y acabada. puedes Por controlar eso no está todo, acabada. pero Para no eso porque están sea los culpa de él o expertos, tenga ¿no? una Da la mala impresión Yo que también no le estoy de hace acuerdo. caso. O sea, no es mala la estrategia. Para eso no están está los terminada la, expertos. Pues da la impresión que no le hace caso. Los militares están preparados para eso. Pues sí, Entonces, pero- ellos son los que deben de responder a estas Yo cosas. también también ellos no son creo los que que- deben de proponer y el señor es el que aprueba. Yo no creo Yo tampoco creo que que sean en este responsables caso- del ejército. Yo creo que quien planeó la estrategia no fueron el ejército. Es muy difícil que el ejército se equivoque de esta manera. Pues ¿Sí? entonces le están cargando al ejército algo que... Ah, pues Como claro, pues, también con el claro terremoto que le lo cargaron a la matan, sí. Marina muchos de los problemas que se generaron. O sea, yo lo que creo aquí es... No te olvides que que- el ejército desde el 68 es el enemigo del pueblo. La No. campaña que se ha hecho contra No el ejército, necesariamente, la no campaña necesariamente. que se ha hecho contra el ejército ha sido esa desde entonces. No, el Perdóname, ejército es la institución pero en ¿recuerdan México ustedes? más Es lo- reconocida es- junto sí. con la iglesia y junto con la No, ¿Se sociedad. acuerdan pero yo ustedes lo que lo te que digo es hizo que- López mejor evaluado. Obrador en el Zócalo el día que tomó posesión? Dijo que el Nunca ejército- daré una orden para que ataque al para que pueblo. el ejército ataque al pueblo. Este es el punto fino de las cosas. Y No ponte a- dieron la orden de parar a la gente porque tú ponte a ver. que nos van a decir que somos represores. Claro, Exacto. por supuesto. Todo Porque eso espérame, porque- debe integrarse en una estrategia. Porque, Y espérame, ya Jesús me Manuel, dieron a Jesús a Manuel, Andrés Manuel, y porque estoy todos completamente de los, acuerdo. vaya, todos los que han tratado de Es que denostar, yo he leído todos los que otros desde libros. 68 están tratando de denostar al ejército, Están son los que están ahorita en el pues poder. claro. O sea, fíjate nada más cómo se revolvió todo. Ahora, aquí el tema, y creo que esto es lo para... ¿Te das para cuenta Puebla, que esto es no como están el en Go? poder? Esto es como el Go, el juego chino de la Sí, sí, estrategia sí, sí, militar. Sí, Llenar completamente. los espacios. Y en este caso, ¿quién está llenando el espacio? Incluso en un esquema de El marcador, frente del mal. en un esquema de marcador, El cuando frente sacó, del mal. cuando sacó la estrategia Andrés Manuel, Sí. pues llenó muchísimos espacios. Sí, pero luego se los Pero empezaron a ahorita quitar. se los están Le minando. demostraron, Se los están minando le los demostraron espacios. ni tienes pipas, ni tienes la capacidad de cuidar todo, ni puedes con el tema. Ahora, otra Ya vez, te metiste con nosotros, ahora ahí te va. pero otra vez, regresa al tema. Si le funciona la estrategia, Ah, no, en no, este no, escenario, A El cualquiera, país- a cualquiera si le funciona El país la le estrategia, va levantará para un otro lado. monumento al ganso. Claro, Mira, claro, eso claro. es como una Claro, cosa. eso Por es lo cierto, que esperamos. por cierto, ya Tenemos mandé a esquema hacer de las agresión. playeras de Me Canso Ganso. Me Canso Ganso, Para perfecto. Oye, ponerlo. ya se hambre, ¿no? ¿Eh? Ya se hambre, culo. Ya, En sí. la rueda de prensa extraordinaria del sábado, Andrés Manuel dijo, no se parecen al ejército. Vente, Al final, el ejército es el pueblo uniformado. Exacto, Al eso son final frases el de la ejército vida. es el pueblo uniformado. Eso es Así cierto, es. nada se más que el fijaron pueblo una cosa uniformado tiene generales, tiene militares que han estudiado en los Estados Unidos y han estudiado en Israel y han estudiado en las escuelas de estrategia del mundo. son lo Entonces, mejor que o sea, tenemos en digo, estrategia. Por favor, Por eso no creo que se haya equivocado el ejército. pues entonces alguien tiene que pagar los platos. Por eso. Bueno, Sí. Y ya sí. me voy, pues ya tengo hambre, ahí los dejo. Mañana Fritz Glockner por la vía telefónica. Se le hizo al Fritz. Diego Pacheco. Oscar López Hernández, si es que duerme bien, estará por aquí. David Méndez también estará con nosotros y Noé Xbalaque, por supuesto. Oigan, se fijaron que ahora que estuvieron trabajando en los delitos graves, fijaron
como delito grave el ataque sexual a menores? Yo creo que esto, yo creo que es una, yo creo que valdría la pena revisar bien el tema, porque lo que mucha de la información que llega y que se reproduce, es falsa. Sí. O sea, Bueno, pero hay eso, que revisarlo. no. O sea, lo que vemos no pasó, nosotros. en el proyecto de ley no pasó. Pero vamos a revisarlo, porque lo que sacan ¿por qué no le han dado tanta fuerza a esto? Porque desde mi punto de vista se me Estamos hace que es hablando algo de falso. huachicol. No, yo creo que es falsa, porque si Estamos no, hablando de huachicol. porque eso se hubiera dado un No, tema de pero en un hombre, contexto muy ni fuerte a nivel nacional. ni feminicidio, ni ataque sexual a menores. Bueno, ¿por qué no No, lo sí, revisamos? hay que- ¿Por qué no lo revisamos? Lo revisamos. checar. Y el próximo Y lo lunes lo checamos, analizamos. claro que sí. Sí. Bueno, pues puede que mañana nos levantemos ya con gobernador. Ya tendremos. No, ya, No, ya. hoy, ¿no? Hoy, Estamos antes a de que unas termine. horas. Sí, estamos a unas horas. Bueno. Ya tendremos gobernador. ¿Sí? Sí, A lo ver cómo está el quitaron, pronóstico. ¿Eh? José ¿no? Manuel, ¿De qué? ¿cómo va el pronóstico? Memo Pacheco. Pepe, ¿Cómo? ¿con quién vas? ¿Con Memo Pacheco? ¿Con Alquete? Pues es ¿Qué que ves? analizando, ¿Qué ves? Uno. analizando en Acá la está mesa, Memo Pacheco, tú. es que yo estoy con analizando en la Memo mesa Pacheco, cómo sí. está el proceso y si lo tiene que decidir la Comisión de Gobernación, que es imposible que salga otro, tiene que salir Guillermo Pacheco. ¿Tú? No, yo por capacidad y por Pues prestigio, capacidad es el único que lo tiene capacidad para hacerlo. si no es nuevo Pacheco, voy a mandar a Bueno, pues ya está. Se Ahí la acaba el tenemos. programa. Vamos, Se acaba vamos, el a las programa. instituciones. vamos a esperar que suceda en algunas horas. Si no es Memo que lo destapó acá, hombre. Hombre, algo Se bueno tengo acaba que el sacar de programa. eso. Hasta mañana.